Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión número 9 del curso Elaboración y Presentación de Ejercicio Práctico Supervisado. Hoy estaremos viendo lo que es el capítulo 6, propiamente, lo que es el proceso de evaluación, propiamente. Es donde aquí el estudiante, junto con el asesor, junto con el jefe inmediato en la institución donde ustedes están, propiamente van a evaluar si su trabajo durante los 3, 6, 9 o 10 meses de su ejercicio práctico supervisado fue viable o fue rentable, propiamente. Aquí usted va a recibir propiamente ya la aprobación por parte de su jefe, que lo ha estado supervisando. En algunos casos ese proceso de evaluación es basado en un punteo que ellos colocan propiamente. Eso ya dependerá de la institución, dependerá propiamente de la empresa o de la comunidad, y ellos o él propiamente le estará entregando un famoso finiquito, propiamente donde usted cumplió todo el proceso relacionado a haber cumplido, digamos, por lo menos en un 80% el proceso del EPS, porque van a haber actividades que por X o Y razón no se pudieron cumplir. Pero si usted logra cumplir el 100%, pues no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Pero lo que más o menos se evalúa es entre el 75 al 80% de que el proceso se haya cumplido en el debido tiempo, pues, propiamente. Recuérdense que aquí lo que vamos a estar viendo hoy, que es el capítulo 6 propiamente de la evaluación, tiene mayor participación su jefe, porque es el que ha estado más tiempo, el que ha estado viendo que usted ha cumplido ese proceso, es el que lo ha estado orientando, es el que lo ha estado guiando, es el que de alguna forma ha cumplido pues ese papel. El asesor va a evaluar propiamente, ver el resultado final. En este caso, pues sería propiamente que usted le presente un informe, le presente unos resultados basados a lo que usted obtuvo o lo que usted observó durante el desarrollo de su EPS. Por favor, no vayan a confundir lo que es evaluación, o sea, este capítulo con el informe final de EPS. El informe final es donde vamos a unir todos los apartados o todos los elementos para poder conformar ya ese informe o presentación de su EPS. Este es un capítulo donde usted va a evaluar única y exclusivamente sus actividades que usted plantea en el plan de acción propiamente. También va a evaluar propiamente su proceso de lo que usted aprendió. Eso también es muy importante dentro de la evaluación, lo que usted aprendió y lo que usted de alguna forma adquirió como nuevos conocimientos, y también la forma en que usted va a transmitir esos nuevos conocimientos, en este caso a las personas que están dentro de la comunidad o la institución. La evaluación propiamente en sí, nosotros la vamos a entender para este curso propiamente como un proceso continuo de revisión y valoración crítica de los resultados. ¿Qué significa eso? Que propiamente, y eso lo vamos a estar viendo más adelante, hay que ir evaluando paso por paso. Y eso es a veces algo que se le olvida propiamente al EPCista. Si usted ha cometido algún tipo de error propiamente en el desarrollo de su EPS, propiamente en el desarrollo de sus actividades, es el momento adecuado para poder, cuando vaya cometiendo ese tipo de inconvenientes, o cuando el jefe, ojo en ese sentido, cuando el jefe nos corrija porque estamos haciendo algo malo, según él propiamente, porque él es el que decide en un sentido, pues ese va a ser el proceso de evaluación que nosotros vamos a tomar. En sí es la comprobación de todo el trabajo, propiamente. La comprobación propiamente de todas esas actividades que nosotros propiamente estamos elaborando. Solo permítame un momentito. No, permítame. Carol, disculpe, ¿puede apagar su micrófono? No. Otto. Solo permítame un momentito. Vamos a ver solo mientras... Pero, como indicáramos propiamente, en ese sentido, la evaluación se debe de realizar
antes, ojo a este sentido, se le vamos a poner mucha atención en el EPS, hay que realizar antes de comenzar el EPS. Recuérdense, en todas las etapas previas, cuando usted hizo las pruebas piloto, el diagnóstico del problema propiamente en ese sentido, para que usted se diera cuenta, aquí podríamos decir de alguna forma, pues que usted antes de empezar a hacer su EPS, pues hizo un FODA personal para ver sus fortalezas y debilidades que usted tenía propiamente, para saber si estaba realmente preparado para poder hacer ese tipo de actividades a las que usted se va a someter durante esos 3, 6 o 9 meses propiamente. También hay que hacer una evaluación durante el proceso, o sea, ahí en base al plan de actividades que usted desarrolla en ese capítulo 4, pues hay que ir a ver qué es lo bueno y qué es lo malo que hice propiamente, ahí planteando qué es lo que usted debe de mejorar, y durante, porque también hay, después, o sea, qué dejó, qué resultados se ven. ¿Qué resultados usted presentó? Como decíamos, esa viabilidad y esa factibilidad, ese proceso también de rentabilidad. Es que eso es lo que quieren las empresas o quieren las comunidades propiamente, rentabilidad. Que el EPCista haya ido a trabajar 3, 6 o 9 meses y que haya dejado algo de provecho a la empresa o a la comunidad. También la universidad lo pide, por ese sentido, la rentabilidad de ese EPS, que ese tiempo que usted ha invertido, ese tiempo que usted ha estado trabajando ahí, pues haya cumplido con parte de la misión que la universidad establece, que más adelante la vamos a estar viendo. Y también la rentabilidad para usted, pues en ese sentido. Lo más importante es que usted haya cumplido su EPS y que usted haya aprendido, porque aquí, como les digo, es donde ustedes se van a dar cuenta propiamente que aprenden más estando en el EPS que estando en las aulas universitarias. Entonces, la evaluación, como decía, no se hace al principio, durante y al finalizar las acciones que usted va a llevar a la realización de su proyecto, en este caso llámese EPS en ese sentido, y donde usted va a poder determinar si realmente se logró cumplir las metas, los objetivos que usted se había establecido propiamente, esos objetivos, esas metas personales o esas metas o esos objetivos que usted estableció allá en el capítulo 1, en el diagnóstico, qué es lo que usted perseguía. Y también lo más importante, pues, recuerde que hay una hipótesis-acción. Si usted a través de esa hipótesis, digamos, logró solucionar parcial o totalmente el o los problemas que usted presentó en el diagnóstico del problema y que es la base de su EPS, pues, o que usted ha dejado por lo menos alguna base o alguna sustentación para que en la empresa o en la comunidad, en base a las conclusiones y recomendaciones que usted vaya a dar propiamente, ya determinarán ellos si se aplican o no. Entonces, usted va a dejar propiamente las ideas, va a dejar el punto de partida. Si la empresa o la comunidad acepta sus recomendaciones, pues qué bien. Y si no las acepta, pues qué bien. Ese ya es problema ya de ellos. Usted les dejó propiamente, según su punto de vista, según sus conocimientos, cómo se debe de solucionar ese o esos problemas, que es lo que usted estuvo haciendo a lo largo propiamente de su EPS. Entonces, la evaluación, como hemos dicho, es un continuo análisis propiamente que lleva al proceso de retroalimentar. Repito, aquí lo ha venido retroalimentando más el jefe. El asesor no, porque bueno, dependiendo qué tipo de asesor usted ha tenido. Si hemos tenido aquel asesor que solo lo conocimos una vez y que ya no lo volvemos a ver propiamente, pues es el que nos va a estar evaluando. Él sencillamente va a entregar un informe donde va a leer ese capítulo propiamente de usted y pues le va a dar el visto bueno de aprobación de su EPS, pero él no conoce a mayor profundidad qué fue lo que estuvo haciendo. Pero si es aquel asesor que se la estuvo bajando con usted, que por lo menos tuvo una comunicación más constante, por lo menos una comunicación mensual o bimensual con usted para ver cómo va, o llegó a la institución o se comunicó con su jefe propiamente, pues él podrá determinar realmente la aprobación o no la aprobación de su EPS. Pero lo que nos interesa más es el punto de vista o la evaluación de su jefe, pues en ese sentido. Aquí si hacemos un tipo de comparación propiamente, ¿se recuerdan ustedes cuando estaban a nivel de diversificado y cuando hacían sus prácticas en el mes de septiembre? Llegaba el catedrático de práctica supervisada propiamente 1 o 2 veces al mes. Lo normal es que lleguen 1, pero hay algunos buenos catedráticos que llegaban 2 veces en el mes para ir a hablar, para ver cómo está usted en la empresa propiamente, para preguntarle a su jefe cómo usted está trabajando,
si realmente es esa persona profesional o esa persona responsable, y también había un proceso de evaluación porque eso era parte de la nueva política del colegio, que el jefe, en este caso, le recomendara al colegio cómo deberían de llegar los próximos practicantes. Aquí también se hace lo mismo, pues en ese sentido. En este caso, el asesor se abocará a su jefe. Puede suceder dos cosas. Uno, que si tenga una reunión con usted, por lo menos una reunión durante los 6 meses o 9 meses o 2 reuniones, eso ya dependerá de él propiamente, y donde le vaya preguntando o donde se vaya informando propiamente de lo que usted está haciendo. A la mayoría, pues lo que le hacen es que durante esos 3 o 6 o 9 meses, pues les piden un informe. A ver, compañera, a ver, compañero, entrégueme un informe circunstanciado de cómo va con su EPS. Y tal vez solo le piden una vez, pues en ese sentido. No, pero el buen asesor sí tendría que tener un proceso de acompañamiento. Y este asesor, pues le va a preguntar a su jefe para que el jefe le indique qué es lo que le hizo falta al estudiante, en este caso a usted, qué es lo que le hace falta o qué es lo que propiamente, cuál sería el perfil que esperaría la empresa o la comunidad para los nuevos EPCistas, para los EPCistas que vienen en próximos años, para que la universidad pues los prepare en ese campo. Bueno, eso es en teoría, pues propiamente. Pero propiamente en sí, la evaluación es propiamente donde se va a constatar que usted ha logrado alcanzar los logros. Esos logros que usted planificó, esas metas, esos objetivos que mencionamos anteriormente, y que usted realmente haya tomado en cuenta qué es lo que le hace falta. Porque ahí, repito, hay una evaluación personal donde usted podrá determinar realmente, aquí ya esto es personal, pues si tengo esa vocación, esa convicción propiamente a mi carrera, realmente. Usted estuvo 3, 6, 9 o 10 meses trabajando ahí y usted podrá decir, claro, a estas alturas pues ya estoy a punto de graduarme, ¿va? Y decir, realmente creo que me equivoqué de carrera, pues, o realmente no era lo que yo esperaba en la carrera. O si usted puede decir, sí, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, esta es la vocación que yo tengo. Ahí es donde usted se va a dar cuenta propiamente en ese apartado. Por eso, como les digo, ahí es donde usted va a aprender muchas acciones. También la evaluación tiene un propósito de generación de procesos o generación de conocimientos propiamente, porque usted va a transmitir a través de su experiencia, va a generar nuevos resultados, va a generar nuevos conocimientos. Y eso usted lo va a hacer a través de un proceso, ojo, en este sentido, y eso lo vamos a ver más adelante, a través de también del proceso de evaluación de su jefe, pero también tiene que evaluar, ojo, es muy importante y eso ya dependerá de usted, pero es lo más recomendable, evalúe propiamente cómo usted hizo sus diferentes actividades y cómo dentro del grupo o los grupos que usted estuvo trabajando, ese grupo primario o ese grupo secundario, dejó usted algún tipo de conocimiento o dejó algún tipo de enseñanza, y eso lo vamos a ver más adelante, porque usted de alguna forma cuando vaya a presentar su informe final propiamente tendrá que presentar sus logros en ese sentido, tendrá que presentar también sus deficiencias en ese sentido. Usted va a tener muchos problemas a la hora de hacer su EPS, eso es normal, pues eso no todo va a ser color rosa, pero cómo usted logró confrontar esas situaciones y qué es lo que usted aprendió pues, en ese sentido. Y eso también va mucho de la mano al capítulo 4, a veces se recuerda cuando vimos el capítulo de la sistematización propiamente, donde usted nos presentaba o donde usted nos detallaba propiamente todo lo que usted hizo en el desarrollo de su EPS, pero nos explicaba. Pero aquí en este proceso usted lo va a evaluar propiamente. Aquí en este capítulo usted va a determinar propiamente esa organización o esas decisiones que usted pudo ejecutar o que usted de alguna forma identificó en cada una de las etapas del proceso. Si nos vamos un poco a administración de empresas, por decirlo de alguna manera, esto podría ser un control o un feedback propiamente, para que le sirva tanto en su carrera como le va a servir propiamente en su vida profesional. Es que, pues, repito, aquí es donde usted se va a dar cuenta qué es lo que usted sabe o qué es lo que a usted le hace falta en su carrera propiamente, para que cuando usted ya sea profesional, pues llegue de una mejor forma, llegue ya como ese profesional que realmente usted ha aspirado pues, en ese sentido. Y aquí pues viene mucho la vinculación propiamente a lo que sería ya el proceso propiamente de la misión de la universidad. Sabemos que la misión de la universidad es propiamente como universidad estatal,
pues le corresponde con exclusividad dirigir, organizar, desarrollar la educación superior, en este caso del Estado, propiamente. Y con eso, pues difundir la cultura, difundir todas sus manifestaciones y por todos los medios, pues tratar de solucionar ese saber o cooperar para el estudio y la solución de los problemas nacionales. Esta es la misión de la Universidad de San Carlos. Aquí, si usted está haciendo una EPS de una universidad privada, pues también tendría que hacer en ese caso enfocado hacia la misión, que es lo que la universidad persigue probablemente y que usted a lo largo de ese tiempo también lo estuvo desarrollando. Repito, es un proceso de evaluación personal, es un proceso de evaluación de su jefe, un proceso de evaluación propiamente de su asesor, para ver si usted logró cumplir lo que usted se había establecido propiamente al inicio de su EPS. Repito, por favor, no lo confundan propiamente con lo que sería el informe final. Eso lo vamos a estar viendo ya cómo se presenta el informe final dentro de 15 días propiamente. Aquí usted está evaluando su trabajo propiamente. Después tendrá que presentar los resultados, que eso lo vemos la otra semana propiamente, cómo se presentan los resultados ya del EPS. Pero aquí usted evalúe propiamente, o a usted lo van a estar evaluando en ese proceso de la consecución de sus objetivos. Un apartado que hay que tomar muy en cuenta dentro del proceso de evaluación propiamente es que hay que estar revisando constantemente, y a eso a veces se les olvida al EPSista, los objetivos. Esos objetivos que usted presentó allá en base al diagnóstico del problema. Y eso no tiene nada de malo, propiamente algunos EPSistas no se asustan con hacer esto, pero por ejemplo usted presentó objetivos generales, objetivos específicos, presentó propiamente sus metas, presentó propiamente las estrategias que usted tiene, pues lo tiene ahí en el anteproyecto. Pero puede ir modificando eso, porque usted está aprendiendo, y ahí estamos utilizando el método de ABP, probablemente. Usted está aprendiendo y en base a eso está basando a un nuevo conocimiento y va a presentar un resultado final. O sea, usted puede, o con entendido, recuerde que el anteproyecto solo me sirve de guía, me sirve de base. Y cuando usted vaya a presentar ya su informe, puede haber cambiado sus objetivos o pudo haber cambiado sus metas. Lo que no pudo haber cambiado son los problemas, porque entonces ahí sí sería otro EPS en ese sentido. Usted, en base a esa experiencia, en base a ese tiempo que estuvo trabajando ahí, pudo decir, voy a mejorar mis objetivos o los voy a replantear o los voy a estructurar de otra manera. Eso sí es factible y eso es lo que usted va a presentar allá en el informe final. Recuérdese, el anteproyecto me sirve de guía, me sirve de una hoja de ruta propiamente para poder hacer ese proceso del EPS. Pues, existen varias formas de poder evaluar el resultado propiamente del EPS. Aquí vemos dos, propiamente la evaluación tradicional y la evaluación basada en el proyecto. La evaluación tradicional es en el cual el catedrático solo le va a preguntar al jefe, mire, ¿cómo estuvo el EPS de la señorita o del caballero? Pues estuvo bien, esto es lo que le faltó, esto es lo que hizo ella bien, ella o él propiamente tuvo mucha participación o muy poca participación dentro de la empresa, y yo creo que lo que le hace falta a los nuevos EPSistas es esto y esto. La evaluación tradicional propiamente, y lo que el alumno quiere es propiamente pues que me den ese 75 de nota propiamente, porque en este caso la evaluación, este capítulo propiamente tiene un 75% del EPS, pues en ese sentido, porque hay un 25% de cada uno de las partes, en este caso, repito, jefe, asesor y usted mismo, pues en ese sentido. Pero también está en la evaluación ABP, es aprendizaje basado en proyectos. O sea, aquí el alumno se evalúa, ojo, en este sentido, anterior en el aprendizaje tradicional, a él lo evaluaron. Pero aquí el alumno evalúa propiamente, el alumno toma responsabilidades, el alumno toma compromisos propiamente, ya en este caso serían compromisos personales propiamente, para ver cómo él desarrolló su EPS y que cuando en su vida profesional, pues de alguna forma pueda aplicar o pueda aprender ese tipo de experiencias que se tuvo, porque eso es lo que se trata, experiencias, pues en ese sentido. Por eso se llama ejercicio práctico supervisado, que le va a servir mucho en su vida, pues en ese sentido.
Entonces, dentro de ese contexto propiamente, pues usted va a cumplir una serie de procesos, va a ir retroalimentando, va a ir llevando un control, un feedback propiamente de todo su proceso. Por favor, no se vayan a olvidar, ojo, en ese sentido, no se vayan a olvidar de su cuaderno de bitácoras o su diario de bitácoras propiamente, en ese sentido, para ir retroalimentando o para ir indicando propiamente qué es lo que usted plantea o cómo lo que usted de alguna forma considera que es significativo propiamente para el desarrollo de la evaluación de su EPS. Entonces que el diario de bitácoras me sirve para hacer mi proceso de estigmatización, pero también, ojo, eso es un consejo que les puedo dar a ustedes, ahí en ese diario de bitácoras, también ustedes hagan la evaluación personal, vayan evaluando cada día, propiamente vayan indicando qué es lo que ustedes aprendieron, qué es lo que ustedes consideran que les hizo falta propiamente, porque con ese proceso de autoevaluación les va a servir para hacer el proceso que estamos hablando el día de hoy, de la evaluación propiamente. Pregúntele, esto ya dependerá de usted propiamente, aquí depende mucho, ojo, en este sentido, ojo, las reuniones que usted tenga con su jefe. Algunos jefes, pues le van a estar, se reúnen con los EPSistas, por lo menos una vez al mes, propiamente, digamos, o algunos pues cada 15 días, eso ya será política de la empresa, pero la mayoría pues se reúnen una vez al mes y usted vaya aceptando, ojo, aceptando lo que él le está diciendo o lo que ellos le estén indicando para que usted mejore propiamente su EPS, porque el beneficiado va a ser usted propiamente en ese sentido. No nos sintamos mal, no nos sugestionemos porque me vayan a regañar. Es que esa es la idea que tienen algunos EPSistas, que con esas evaluaciones o con ese proceso de reuniones me van a estar regañando, me van a estar diciendo que estoy haciendo algo malo. Pues si está haciendo algo malo, pues para eso me va a servir, para mejorar propiamente. Y si estoy haciendo algo bueno, pues eso me va a ayudar y me va a incentivar y me va a motivar a, pues, a mejorar ese proceso. Pero algunos estudiantes propiamente consideran de que esas reuniones, no, solo me van a regañar, me van a decir que es lo malo. Claro, también depende cómo el jefe pues lo evalúe. Pues, habrá jefes que le van a estar diciendo a usted, mire, hagamos esto, mejoremos esto, hagámoslo de esta otra manera, le recomiendan, le sugieren, le supervisan, propiamente. Otros solo le van a decir lo malo, pues eso pues, sucede en todos lados, pues allá dependerá propiamente el punto de vista o la forma en que él o ella lo evalúe a usted, como igual el asesor, porque el asesor, como repito, aquel asesor que se la va a estar fajando con usted propiamente, que le va a estar acompañándolo, no en todo el proceso, porque aquí no se trata de acompañarlo en todo, porque se recuerda que el asesor quiere que usted se quede de alguna forma y que usted tenga independencia, pero cuando haya esas reuniones con el asesor, pues él le va a decir, mire, yo tengo información, o a mí su jefe me ha dicho esto y esto, yo en base al resultado que le estoy viendo, en base a ese informe que usted me está presentando, pues yo les recomiendo que haga esto y esto, o sea, para eso sirve la evaluación propiamente, para ver propiamente lo bueno y lo malo propiamente en todo mi proceso que estoy haciendo. Pero eso ya dependerá propiamente de la persona, dependerá propiamente del carácter que se le quiera dar. Entonces, el objetivo del EPS propiamente es lograr convertir, en este caso, al estudiante a un futuro profesional propiamente y que sea un agente de cambio. Ese es el objetivo que se persigue en el EPS. Aquí hablo de la privada como de la San Carlos propiamente. Se trata de que usted deje de tener esa cosmisión de estudiante y ahora ya piense como profesional. Porque ya le hace falta poco propiamente. Ya solo le daría falta propiamente cuando usted ya le tenga el finiquito a la institución, usted ha terminado su EPS, pues le faltará hacer el informe final. Claro, ese informe final pues tampoco es fácil, pues eso me va a llevar un poco de tiempo la elaboración, pero ya está a 2 pasos de poder graduarse, pues en ese sentido, en ese apartado. Bueno, si usted ya cumplió todos los requisitos que en su universidad le han establecido en ese sentido. Y es aquí donde propiamente usted va a hacer propiamente ese proceso de organización, ese proceso de retroalimentación en ese sentido. Y es aquí donde yo les voy a dar algunos consejos. Esto se los decía yo propiamente a los de tesis. Propiamente aquí podríamos decir que este proceso de evaluación, si lo comparáramos con la tesis, viene siendo el marco metodológico y el marco administrativo de la tesis. Se unen los dos marcos, pero hay unas diferenciaciones propiamente. Pero aquí van algunos consejos que a ustedes les pueden servir propiamente para el desarrollo o ya la culminación de su proceso de la universidad.
Los que han llevado el curso de tesis, pues se van a recordar de estos consejos que yo les he dado propiamente. Recuérdese que para poder empezar a hacer mi EPS yo necesito haber cerrado penso, pues en ese sentido. Entonces ahí me van a dar una constancia donde yo me he inscrito propiamente en mi universidad, o en el caso de las San Carlos, pues en registro y estadística, en el caso de las privadas, pues con la secretaria propiamente, y donde me han dado ese proceso de matrícula consolidada que me va a valer 2 años. Y ahí mismo se recuerdan, y algunos se molestan cuando yo les digo que el EPS realmente hablamos de más de 24 meses. Es que no se puede hacer en menos de ese tiempo, porque empezamos solo con el trabajo del EPS, son 9 o 6, 9 o 10 meses propiamente, más el proceso de planificación, más el proceso de la elaboración del informe final, propiamente, y unos detalles que ahorita les voy a mencionar, pues en el título. Entonces, los consejos que yo les doy a ustedes son los siguientes. Número 1, por favor, no se vayan a olvidar del idioma. El idioma es muy importante para poder graduarme en la universidad. Ese idioma, me refiero a ya sea un idioma maya, garífuna o chinca, o un idioma extranjero, propiamente. Necesito dominar un idioma, en ese sentido. La mayoría pues se enfocan a idiomas extranjeros, no tiene nada de malo, pero también deberíamos de dominar un idioma propio de Guatemala. Recuerden que Guatemala es un país multilingüe. Guatemala está conformado por 25 idiomas, 22 de origen maya, 23 el garífuna, 24 el chinto y 25 el español, propiamente en ese sentido. Pero no se olviden, recuérdense que en algunas unidades académicas propiamente, o en algunas universidades, me piden cierto nivel para poder graduarme. En este caso, la mayoría pues piden el nivel 10, en ese sentido. Y en este caso, ese nivel es extendido por una unidad especializada. Hablo en este caso Calusac, por ejemplo, en la San Carlos. Entonces, no importa donde yo haya sacado el idioma, ya sea en Calusac o haya ido a otra institución, a Liga o al CIAP, no importa, pero en ese sentido. Pero me van a evaluar en Calusac propiamente. Y ahí en Calusac me van a determinar el nivel del dominio del idioma. Entonces ahí me van a decir, usted tiene nivel 10, o si yo estoy sacando en Calusac, pues propiamente, pues ahí me van a dar esa constancia y esa es la que yo voy a presentar para mi papelería, que va a servir de base propiamente para el desarrollo de la graduación. Entonces, no se olviden del idioma, porque hay muchas personas que ya van a la altura de haciendo su EPS, ya están a la altura de hacer su informe de EPS propiamente, pero cuando ven el proceso del idioma, van en nivel 6 y en su facultad les piden el nivel 10. Entonces, esos niveles podrían ser por semestre o podría ser anual. Entonces, ahí el problema, ahí fue una dejadez de ustedes propiamente en ese sentido, porque empezaron muy tarde los idiomas, pues en ese sentido. Entonces, usted tendría que tener ese nivel 10 para poder cumplir ese requisito que la universidad le pide, pues en ese sentido. Otro requisito que también deben tomar en cuenta ustedes y que no se les debe olvidar, y a veces es misma dejadez del estudiante, es la papelería. La papelería que ustedes deben de tomar en cuenta para poder formar su expediente. Aquí me refiero a la papelería que ustedes hicieron en el proceso de inscripción en la universidad. El título, la fotostática, el acta de graduación, la certificación general de cursos de nivel básico y diversificado, en ese sentido. Tal vez cuando usted se puede inscribir, pues dejó pendiente algo. Entonces yo aquí les hago la invitación y les hago la sugerencia a ustedes propiamente, en este caso los de las San Carlos, pues abocarse a registro y estadística y pedir una certificación. Igual para los de la privada. En la privada tienen que acercarse con la secretaria de su universidad y ver qué les hace falta. Y ellos les van a extender una certificación o les van a indicar, mire, le hace falta esto a su papelería. Y en el caso de las San Carlos, pues probablemente pues usted llega al registro, pide un informe o pide una certificación de que su papelería está completa. Y lo que le hace falta, pues le van a decir, mire, le hace falta la fotostática. Entonces tiene que llevarla a usted, pues señor tío, si no, no se va a poder graduar, pues, en ese sentido. Pero recuérdense que a veces somos muy dejados en ese sentido. Puede ser, y yo se los explicaba a los de tesis también, en ese sentido, de que hayamos perdido el título o hayamos perdido la certificación de cursos propiamente en este apartado. Si perdimos la certificación de cursos, pues tengo que llegar al colegio y aquí tengo que esperar el tiempo burocrático en el colegio. 15, un mes o 2 meses para que me entreguen esa certificación de cursos propiamente. O en el caso, si yo perdí el título, pues tengo que abocarme al colegio y tendré que pagar la reposición del título, y no crean que eso es barato, propiamente en ese sentido, es una situación que usted, por descuidado, pues se le presentó en esa situación.
Bueno, eso es cuando el colegio está. Yo se los decía a los de tesis. ¿Y qué pasa si el colegio ya no existe? Si el colegio quebró, pues en ese sentido. Entonces, ustedes ya no van a poder llegar al colegio, sino que tienen que llegar a la departamental y tienen que llegar al Ministerio de Educación a que les den reposición del título o reposición de la certificación de curso, propiamente. Recuerden que si un colegio quiebra, eso está establecido por la ley propiamente, pues la papelería pasa a propiedad del ministerio para evitar cualquier tipo de inconveniente al alumno. El alumno no tuvo culpa que el colegio haya quebrado. Toda esa papelería está en el ministerio y si usted quiere la certificación o quiere la constancia o el acta de graduación, pues en el ministerio se van a tardar. Y recuerden la burocracia, pues en ese sentido. Pero, por favor, ustedes abóquense. Esa solo una vez lo pueden hacer. Ojo, en este sentido, se aboca usted a registro de estadística, pide una certificación de su papelería que está completa, ahí se la extienden en ese sentido, o basta con la secretaria de la universidad privada y solo una vez. Eso es no basta haciéndolo cada año. Una vez, porque ahí está, se sabe que está la papelería completa, pues, y si no está, pues le van a indicar qué es lo que le hace falta. Otro tercer elemento que ustedes deben de tomar en cuenta son las solvencias, propiamente. Las solvencias, tanto en la biblioteca de su universidad, como las solvencias en los centros de documentación. Si usted tiene prestado libros o tiene prestado algún tipo de material, pues hay que devolver. Y si usted tiene algún tipo de material prestado y si tiene multas, pues tiene que cancelar esas multas, porque eso le va a servir pues, propiamente como proceso de graduación. Claro, en este sentido, recuerden que algunos van a decir, sí, pero ya me dieron la solvencia cuando me fui a inscribir con la matrícula consolidada, sí, pero usted se inscribió antes, pues en ese sentido. Supuestamente, pues en ese tiempo, usted tuvo que abocarse a la universidad, supuestamente a pedir libros, pues en ese sentido. Entonces, no se olviden propiamente de estar solvente en las bibliotecas. Son consejos que se les da y que a ustedes les van a servir propiamente para cumplir todo el expediente. Y pues luego, pues un elemento que hay que tomar en cuenta en ese sentido, eso lo vimos allá, se recuerdan propiamente cuando vimos el capítulo 4, cuando vimos el presupuesto, pues en ese sentido, el proceso de cotización, hay que ir a las imprentas propiamente a cotizar cuánto me va a salir propiamente, presentar el informe final, ese documento físico, ese documento que usted ve en las bibliotecas, propiamente basado a la cantidad de libros que me pidan en la facultad. En algunas facultades pues piden 25, 50 o 100 libros, y ellos ya se encargarán con esa cantidad pues de ir a repartirlo a los diferentes facultades dentro de la misma universidad y a otras universidades. Es por eso que usted ve tesis o BPS de la San Carlos en universidades privadas, y cuando usted va a la biblioteca de la San Carlos, usted ve tesis o BPS de universidades privadas en las bibliotecas, hacen un intercambio, pues en ese sentido. Entonces, hay que ir a cotizar para ver cuánto me va a salir la impresión de ese informe final. Yo les digo, es ahí donde me pueden cobrar unos 3, 4 o 5 mil quetzales, porque eso usted ya lo puso allá en el presupuesto, se recuerdan en ese apartado. Entonces, son detalles que usted debe tomar en cuenta y son consejos que yo le doy propiamente para hacer ese proceso. Y esa es evaluación propiamente para la preparación ya de mi informe final. Pero volviendo propiamente a lo que nos interesa el día de hoy, que sería en este caso, propiamente ese capítulo 6, que sería el proceso de evaluación, pues como indicábamos anteriormente, la evaluación es ese proceso de revisión, ese proceso de valoración propiamente, ese proceso de crítica, ojo en este sentido, crítica al trabajo que usted está haciendo, y la crítica la va a hacer su jefe, la va a hacer su asesor y usted mismo propiamente sentido. Una autocrítica, una crítica constructiva a su trabajo, para que todo lo que usted esté presentando, pues de alguna forma se haya logrado cumplir en base a la menor cantidad de gastos y en el menor tiempo posible, porque eso es lo que las empresas quieren o lo que las comunidades quieren. Que ese presupuesto que a usted le hayan dado propiamente, recuerda que volvemos otra vez al presupuesto, pues ese dinero que a usted le hayan dado se haya visto rentable, que porque para las empresas o para las comunidades a ustedes lo ven como una inversión. Ellos sí lo ven a ustedes como una inversión. Queremos que este estudiante, este futuro profesional nos venga a dar nuevas ideas, nos venga a dar nuevos aportes y vamos a invertir en usted. Esa es la visión que tienen las empresas o las comunidades al recibir y aceptar a los EPCistas, pues, en ese sentido. No importa si es de la San Carlos o de privada, pues, en ese sentido. Entonces, hay que ver que usted haya cumplido en el tiempo, ojo en ese sentido. Que si usted se comprometió a hacer algo, pues la haya alcanzado propiamente en ese proceso de esos 3, 6 o 9 o 10 meses.
Claro, podría ser, esto ya es, ojo, en este sentido, propiamente que a veces el EPS, por ejemplo, no me tarde realmente 6 meses, me puedo tardar unos 7 meses, porque necesito terminar una actividad, pues, en el sentido. Eso ya dependerá propiamente de la mentalidad de usted, si usted quiere quedar bien visto en la empresa o en la comunidad, porque algunos van a decir, yo voy a cumplir mis 6 meses, aquí ya están los 180 días, propiamente por decirlo de alguna forma, y si no terminé, ese ya es problema. A mí no me alcanzó el tiempo, pero aquí están, yo hoy cumplí los 6 meses. O sea, es la mentalidad, como repito, de cómo usted ve el EPS. Pero un buen profesional, pues debe de acabar todo, debe dejar bien finalizado todos sus procesos, porque eso deja muy bien visto, o lo deja usted como una persona realmente que tiene ese interés. Entonces, hay que, repito, dentro del proceso de evaluación se valorará el tiempo y se valorarán los costos. También se va a evaluar porque en algún momento usted no pudo cumplir alguna de las actividades. Eso es normal, va a tener algún tipo de inconveniente. Por eso les decía, un 75 o 80% de lo que esperan las comunidades o esperan las empresas de usted. Si usted logra alcanzar un 100%, pues qué bien, excelente, felicitaciones. Pero seamos realistas, en algún momento, por X o Y razón, no se pudo cumplir ese 100%. Pero si usted lo logra hacer, no hay ningún proceso, no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, eso es lo que persigue propiamente la evaluación en ese sentido. Generar ese proceso, generar esos criterios propiamente, generar esa estructuración propiamente, y aquí nos podrían ayudar un poco los de humanidades, más que todo en el área de profesorado. Entonces, que en la evaluación hay un proceso de diagnóstico, un proceso formativo y un proceso sumativo. En el proceso de diagnóstico, pues usted ha evaluado, usted se evaluó antes de comenzar propiamente el proceso de su EPS. La formativa es ya el desarrollo de su EPS, porque usted va a aprender propiamente, usted va a adquirir nuevos conocimientos, y la sumativa es propiamente lo que usted va a empezar a aplicar para su vida personal y para su vida profesional. Pero eso ya será propiamente ya apartado de usted. Pero ahorita vamos a empezar cómo se hace ese proceso, cómo se hace esa evaluación del proyecto propiamente. Para poder hacer el proyecto, pues se requiere propiamente en este caso, pues cumplir ciertos requisitos. Esto ya será propiamente del proceso de evaluación de su jefe o el proceso de evaluación que le vaya a hacer su asesor y que usted mismo lo haga, pues en ese sentido. Entonces, a través de esa evaluación, pues vamos a poder determinar esos hechos relevantes propiamente a través de ciertos indicadores que vamos a poder medir propiamente el éxito o el fracaso de su EPS en ese sentido. No va a pasar eso, pero digamos que si su EPS fracasó por X o Y razón, aún este proceso de evaluación le puede servir a usted por si más adelante va a repetir ese EPS, no cometer esas circunstancias, no cometer esos errores. Es muy difícil realmente que alguien pierda el EPS, pues en ese sentido. La única forma en que usted pierda es que usted lo abandone, pues en ese sentido, en ese apartado, o que usted estuvo, sí, los 6 o 9 meses, pero solo llegó a sentarse, pues en ese sentido. Y sus jefes lo están evaluando. Entonces, los jefes le van a decir, mira, yo no le puedo dar un proceso de evaluación, porque usted solo se vino aquí a sentar, pues en ese sentido. No vemos resultados. Es muy difícil que realmente alguien pierda el EPS, pues en ese sentido. La única forma es que usted lo abandone o por X o Y razón ya no pudo continuar el EPS, pues en ese proceso, pues sí perdió ese proceso de evaluación en ese sentido. O su jefe le va a decir, mire compañera, realmente, o compañero, realmente creo que usted no es la persona indicada para estar dentro de una empresa. Podrían darle una especie como de un despido, por decirlo de alguna forma, pero porque realmente usted realmente no ha cumplido o no ha llegado o no hay las metas o los criterios que la empresa o la comunidad quiere, pues en ese sentido. Y hay que hacer una autocrítica, ¿qué fue lo que yo fallé, pues en ese sentido? Pero vamos a este proceso a hacer cómo se hace propiamente esa evaluación. Tenemos primero lo que se conoce como un estudio de perfil propiamente. En esta etapa propiamente es donde vamos a ver la rentabilidad del proyecto, donde vamos a hacer ese proceso. Aquí lo va a hacer, ojo, ese estudio de perfil lo hace el jefe y lo hace usted propiamente. El asesor no, porque recuerde que el asesor no está con usted. A pesar de que el asesor que ha estado en bastante comunicación con usted, pero no ha estado todo el tiempo propiamente. En este caso, el asesor podrá evaluar propiamente
el marco teórico o podrá evaluar el proceso de sistematización, pero el diagnóstico y el proceso del plan de acción, no, eso ya le corresponde propiamente a su jefe en ese sentido. Entonces, en este caso, pues, es donde se van a ver los resultados, donde se van a considerar propiamente las decisiones que usted ha tomado o las decisiones que la empresa haya tomado con el aspecto de su trabajo. O sea, se le va a evaluar a usted personalmente, se le va a evaluar como colaborador de la institución o de la comunidad propiamente, y se le va a evaluar propiamente a través de un proceso. Eso determinará la política de la empresa, una evaluación para ver si realmente usted cumplía o no el perfil establecido por la empresa. Y usted mismo también va a hacer esa evaluación personal, donde usted va a sacar esa lista de carencias, esa lista de deficiencias y los logros que usted pretendió o que usted perseguía en el desarrollo de su EPS. Una pregunta que me hacían en la otra sección, probablemente, el licenciado, este estudio de perfil hay que hacerlo en el mismo momento que comienza el EPS. Sí, ojo en este sentido. La misma evaluación comienza desde que usted, ojo, por eso ya se lo vamos a ver más adelante, antes de que empiece a hacer su EPS, durante el EPS y después del EPS. Por eso volvemos a ver el proceso del diario de bitácoras. Evalúe todo lo que usted está aprendiendo todos los días, porque eso le va a servir a usted propiamente. Entonces, luego de haber realizado el estudio de perfil, pues viene ya lo que se conoce como el estudio de prefactibilidad, en ese sentido. El estudio de prefactibilidad es conocido como propiamente el anteproyecto preliminar o el estudio a profundidad propiamente del trabajo, propiamente del esfuerzo o de lo que usted invirtió o de los esfuerzos que usted realizó propiamente en ese sentido. Se trata propiamente de decidir, en este caso, en comunicación con su jefe propiamente, qué es lo que a usted de alguna forma presentó como resultado, qué es lo que usted logró cumplir propiamente en ese sentido, qué es lo que usted de alguna forma logró ejecutar en ese sentido. Y ahí es donde se está viendo propiamente la efectividad y la eficiencia de usted como profesional, no como persona. En la parte anterior lo vimos como persona, pero aquí estamos viendo en el estudio de prefactibilidad como usted es como profesional. Y eso también usted hará un proceso de autoevaluación personal propiamente, donde usted determinará qué es lo que me hace falta o qué es lo que usted podría aconsejar. Ojo, en este sentido, qué es lo que usted podría aconsejarle a la facultad propiamente para que los futuros EPCistas que vengan en el año, digamos, está haciendo su evaluación en el 2023, pues los EPCistas del 24 o del 25, cuando lleguen a esta empresa o esta comunidad, vengan mejor preparados que usted, porque recuerde que el proceso de educación es un proceso cambiante, es un proceso evolutivo. Usted llegó mejor preparado que los compañeros del 2022 o 2020 propiamente, pero los del 23, 24, 25, 26, 27 van a llegar mejor preparados que nosotros. Pues eso es normal, pues todo ese proceso ha ido cambiando, es un proceso evolutivo pues en ese sentido. Entonces en ese estudio de prefactibilidad se trata de que lo evalúen a usted y que usted se evalúe profesionalmente. ¿Qué es lo que usted realmente detectó que le hace falta o qué fue lo que usted aprendió propiamente? Y esto, ojo, estas observaciones que usted está indicando le podrán servir para hacer sus recomendaciones para cuando hagamos el informe final propiamente en su informe final en ese sentido. Y luego viene el estudio de factibilidad. Este es un estudio más, obviamente, donde ya lo van a estar evaluando a usted propiamente en base a las alternativas o en base a la solución. Aquí hay que rezar un poco a la hipótesis acción, a ver propiamente esos objetivos, a ver esas metas propiamente. Aquí donde usted ya va a evaluar propiamente su EPS propiamente. Entonces usted va a hacer un proceso de evaluación y también su jefe. Aquí sí habría un poco de participación del asesor en ese sentido, donde se van a dar propiamente las soluciones o las alternativas a esas deficiencias o a esos logros que usted tuvo durante el proceso propiamente de su EPS. Y eso es lo que va a permitirle llegar a la conclusión de si su EPS fue éxito o fue fracaso propiamente. Ese estudio de factibilidad es donde se va a medir o se va a poder ver la ejecución propiamente del proyecto, o sea, ver los resultados. ¿Qué es lo que usted dejó en la empresa propiamente? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que los colaboradores o sus compañeros en la empresa aprendieron por parte de usted? Como también es el proceso dentro de la comunidad, y eso lo vamos a estar viendo más adelante, porque hay que medir también los resultados, y eso lo vamos a medir a través de encuestas, lo vamos a medir a través de observación, lo vamos a medir a través de entrevistas, y ahí vamos a ver más adelante cómo se hacen esos procesos de actividad en el estudio de factibilidad. Se trata de que usted evalúe
tu EPS, si fue rentable o no dentro de la comunidad propiamente. O sea, hay que ver si esa hipótesis de acción usted la pudo de alguna forma solucionar parcial o total, o si la hipótesis de acción fue negativa propiamente en base al proyecto y en base al planteamiento del problema que usted hizo allá en el diagnóstico. Si se dan cuenta, se revisan mucho los capítulos anteriores propiamente en ese proceso, en ese sentido. Entonces, las etapas del proceso que se van a evaluar propiamente, como les explicaba anteriormente, pues dentro de todo proyecto, en este caso llámese EPS, pues para poder hacer una buena evaluación debe de cumplirse los siguientes aspectos propiamente. Está el proceso de ex antes, o sea, en ese caso es donde usted va a evaluar propiamente las etapas o los procesos antes de comenzar el EPS. Ojalá, por favor, aquellos que no hayan comenzado a hacer su EPS y que están a punto de iniciarlo, evalúese, véase, hágase un foro a usted mismo, vea sus fortalezas, esas fortalezas que usted tiene, pero también tiene debilidades, qué es lo que a usted le hace falta para poder trabajar esa empresa o esa comunidad y que esas debilidades no se vuelvan amenazas propiamente, porque si usted no va bien preparado, va a tener muchos problemas y a veces las amenazas usted mismo se las está buscando, pues, en ese sentido, o va a tener amenazas por parte de sus compañeros o de sus jefes, porque a usted no lo ven sencillamente la persona preparada, pero esas amenazas se pueden volver oportunidades. Pues si tengo esas amenazas, si tengo esos inconvenientes, ¿cómo los voy a solucionar? Pues, en el sentido, para eso tengo que hacer una evaluación ex antes. Aquellos que ya están haciendo el EPS o que ya hicieron su EPS, pues hay que hacer una retroalimentación propiamente para hacer ese proceso de cómo estaba antes de comenzar el proceso de mi EPS. Entonces, ese proceso de evaluación, propiamente, lo que se conoce como antes, es donde voy a extraer o voy a presentar propiamente los resultados de los estudios de viabilidad personal y los estudios de factibilidad. En este caso, revisar propiamente si realmente esa empresa o esa comunidad era lo que yo esperaba o la comunidad o la empresa era lo que esperaban de usted. O sea, que hay un proceso de autoevaluación de los dos. Pues, si usted evalúa a la empresa, pero también la empresa lo evalúa a usted. Luego viene la evaluación concurrente. La evaluación concurrente es donde usted va a ir acompañando cada una de las etapas que usted va haciendo durante esos 3, 6, 9 o 10 meses que le va llevando la ejecución plena propiamente de su trabajo. En ese sentido, hay que ver los medios que usted utilizaba. Recuerde que en algún momento, en algunas empresas, pues no le van a dar todo, pues, en ese sentido. Entonces, usted como de alguna forma fue solucionando esos inconvenientes. Ojalá pues que en las empresas le dieran todo lo que usted necesita, pero sabemos que en algún momento no, pues también a veces puede ser una misma política de la empresa, de la municipalidad, de la comunidad propiamente. No le vamos a dar todo al estudiante porque si no el estudiante se va a acostumbrar, le vamos a dar algunos problemas. Para eso, ¿cómo usted responde ante esos problemas? A veces los problemas son propiamente condicionados por su jefe, para ver cómo usted reacciona, porque si no usted se va a acostumbrar a que toda la empresa se lo tiene que dar. Usted tiene que en algún momento, pues no es improvisar, sino que tiene que de alguna forma hacer un proceso de revisión personal. Bueno, no me están dando papelería o no me dan los insumos que yo necesito, propiamente tengo que ver dónde los consigo, pues en ese sentido. Eso más que todo se da cuando se trabaja en comunidades. En algunas empresas, pues la mayoría sí dan todos los insumos que el estudiante o el EPSista necesitan, pero si usted necesita algún elemento extra, pues tendrá que ver cómo los consigue, pues en el sentido. Aquí propiamente en el proceso concurrente se trata de ver el rendimiento y la trascendencia propiamente, o propiamente ver el funcionamiento de esos mecanismos o la actuación que usted tiene propiamente. O sea, aquí es donde usted está evaluando qué es lo que usted ha estado haciendo durante esos 3, 6 o 9 meses propiamente. Y luego viene la evaluación ex post. La evaluación entonces es donde usted va a hacer una evaluación cuando usted ha concluido la fase de ejecución o ha concluido propiamente su EPS en ese sentido. Aquí propiamente, recuerde que usted tiene un tiempo de finalización, o en ese sentido. Tu EPS propiamente tiene 3, 6, 9 o 10 meses. Digamos, el promedio puede ser 6 meses en ese sentido. Salvo psicología, que ahí hacen los EPS a 10 meses. Pero la mayoría son de 6 meses. Repito, salvo que usted tenga que extender, ojo, eso no tiene nada de malo, pues,
que usted necesita terminar esa actividad y tenga que hacer una quincena o tenga que hacer un mes extra, pues en ese sentido. Pero recuerde que usted trata de dejar los resultados o dejar completo propiamente las actividades. Pues, si en algún momento pues no pudo terminarlas, pues tendrá que hacer el proceso de evaluación porque no pudo terminar ese proceso. Entonces, en el proceso de evaluación, propiamente el propósito es ayudar y asegurar propiamente la ejecución eficaz e identificar propiamente los problemas que se tuvieron a lo largo propiamente del EPS, lo que decíamos, esa lista de carencias, esa lista de deficiencias, esas amenazas que usted tuvo, ojo en el sentido, por parte de usted mismo o por parte de sus compañeros o por parte de la misma empresa o la comunidad. Recuérdense que dentro de algunas comunidades, propiamente, pues el 90% de las personas de la comunidad esperan al EPCista, están contentos de que llegue, pero hay un porcentaje reducido que no les gusta que lleguen EPCistas, propiamente, porque dicen que vienen a cambiar mentalidades, vienen a cambiar propiamente puntos de vista de las personas. Recuérdense, estábamos hablando de aquel ejemplo de que usted está trabajando con mujeres probablemente y les está ayudando a emprender un negocio, pero pueden venir la pareja y decir, no, es que esta señorita o este caballero le vino a decir a mi mujer que se ponga a trabajar y yo estoy acostumbrado a que la mujer tiene que estar en la casa, o sea, son mentalidades y que usted con el proceso de su EPS, pues de alguna forma incondicionadamente ha cambiado esa mentalidad de estas personas porque ellos están viendo que usted los está ayudando, pues. Pero también depende de que la persona quiere que los ayuden, pues en ese sentido. Esa ya es otra historia. Otra sencillamente les está dando el proceso de enseñarles a pescar. Ya dependerá de ellos si aprenden o no ya el proceso de que usted les enseñó. Pues en ese sentido, usted no le está llevando los peces cada día, sino que les está enseñando a pescar para que ellos aprendan cómo hacer ese proceso de evaluación. También aquí hay que evaluar propiamente esos objetivos, como decíamos, esos objetivos y esas metas, propiamente hay que tener un proceso de eficacia propiamente de cada una de las actividades, hacer una retroalimentación propiamente. Aquí usted ya podría recomendarse a usted mismo, recomendar a la institución o a la comunidad cómo se debe de solucionar ese problema. Y si usted no lo pudo, ojo en este sentido, si usted no pudo terminar ciertas actividades, dejar los puntos de partida para que la empresa continúe en ese proceso. Repito, eso ya dependerá ya de ellos, pues en ese sentido. Usted les está dejando los puntos de inicio o los puntos de preparación para que ellos de alguna forma continúen con ese proceso de trabajo. Dependerá de ellos si siguen o no. Eso ya es problema ya de ellos, pero usted les dejó el punto de partida en ese sentido. Entonces, esos son los procesos de evaluación que usted tiene que manejar propiamente a la hora de desarrollar. Pero también existe otro proceso de evaluación, en ese sentido, lo que se conoce como la evaluación del proyecto y que se puede manejar de dos perspectivas. Está lo que es la evaluación cualitativa, o sea, en este caso se trata de establecer propiamente la congruencia de su proyecto. O sea, usted tenía una idea, ojo en este sentido, aquí vamos un poco adelante en ese sentido, tenía una idea de cómo iba a ser su EPS. Durante el proceso pudo haber cambiado esa mentalidad y al presentar los resultados final, pues es completamente distinto. Ese es el proceso cualitativo, donde se va a establecer la congruencia de lo que usted llevaba antes, durante y después, que todo lleve una secuencia. Porque a veces sucede que tengo una idea, durante el proceso se me cambió y al final tengo otro resultado distinto. Entonces, ahí no hay no hay una idea, una secuencia lógica propiamente. Aquí se trata de que usted propiamente defina o usted propiamente vea las necesidades que usted logró cumplir o los objetivos que usted logró establecerse en forma personal o en forma del EPS para ver si logró alcanzar propiamente el resultado final. Y luego está la evaluación propiamente cuantitativa. La evaluación cuantitativa es donde usted va por lo menos a evaluar los resultados finales de su EPS, ver la factibilidad, la rentabilidad. Y en ese proceso de cuantitativo, pues se evalúan tres costos. El costo-beneficio, que en este caso se refiere propiamente a la rentabilidad, o sea, la inversión que hicieron en usted o que usted hizo en su EPS. En este caso, la rentabilidad para usted sería culminar su EPS. Pues, el costo-beneficio para la comunidad o la empresa es que usted haya estado durante los 3, 6, 9 o 10 meses propiamente y que usted haya dejado nuevos conocimientos o nuevas perspectivas dentro de la empresa o la comunidad.
Pero luego viene el costo-beneficio, propiamente, el costo-beneficiencia. En este caso se trata de ver la rentabilidad de si usted en algún momento tuvo algún tipo de trabajo extra. Aquí vendrían los grupos secundarios, propiamente, o un proceso de evaluación si se le acercó ese grupo secundario o terciario, propiamente, y que usted estuvo haciendo, para algunos podría ser como un EPS alterno, propiamente. Usted estuvo trabajando con otros grupos, planificó otras actividades con otro grupo, y eso le va a servir a usted como profesional. Pues ese costo-beneficiencia es más que todo personal. Si usted pudo poner en práctica otro tipo de actividades con otros grupos. Recuerde que usted tiene un grupo principal. En este caso, ese grupo primario es donde serían los costos-beneficios. Pero el costo de beneficencia, si usted pudo de alguna forma tener algún beneficio o personal con algunos otros grupos. Depende de usted. Recuerde que esos grupos secundarios o terciarios se le acercaron a usted y usted trabajó con ellos porque usted le nació, porque usted lo quiso hacer propiamente. Ahora, si usted dice, no, yo no quiero trabajar con grupos secundarios o terciarios, pues este costo no se le aplica pues, en ese sentido. Y luego está el costo mínimo. Pues el costo mínimo propiamente es donde se va a evaluar propiamente o donde se va a ver la tasa de retorno, la tasa neta propiamente, o la relación beneficio-costo. En este caso, qué es lo que usted aprendió y qué es lo que usted recomienda para posteriores procesos de EPS, pues en ese sentido. Para que los nuevos, en este caso, los nuevos estudiantes que vengan a esta misma empresa o que vengan a esta comunidad, vengan de una mejor forma. Claro, esto ya dependerá propiamente, esto ya es personal en ese sentido, si usted recomienda o usted le sugiere a los nuevos EPCistas, de alguna forma, a través de un apartado en todo su capítulo, qué es lo que usted podría sugerirles. Se recuerda que cuando ustedes iniciaron su EPS, yo les decía de alguna forma, reúnanse con personas que se hayan graduado, con personas que hayan hecho alguna tesis o hayan hecho un EPS para que les cuenten sus historias, sus anécdotas, le puedan sugerir propiamente cómo trabajar, para que usted se vaya preparando. Aquí usted podría dejar ese apartado, pues, esto ya es personal, pues en ese sentido, dejar algún tipo de observación, sugerencia, recomendación a los nuevos EPSistas, para que cuando ellos lean su EPS, pues sepan, bueno, si voy a trabajar a tal empresa, voy a trabajar a tal comunidad, debo llegar bien preparado en tales campos, pues en ese sentido. Eso ya dependerá propiamente de usted, pues en ese sentido. Entonces, ahora, propiamente, ¿cómo vamos a evaluar? Ojo, en este sentido, ahorita ya vimos el proceso personal y el proceso de evaluación hacia usted. Pero ahora queremos ver la factibilidad o la rentabilidad propiamente de qué es lo que usted dejó dentro de la empresa o qué es lo que usted dejó dentro de la comunidad. Y para eso pues vamos a manejar ciertas técnicas o ciertos procedimientos o ciertos instrumentos que usted va a tener que tomar en cuenta para evaluar propiamente su EPS en la comunidad o en la empresa. Esto, para los que están llevando el curso de tesis, o si eso lo hicieron en comparación a la tesis, esto es el marco metodológico, por decirlo de alguna manera. Recuerden que en las tesis, propiamente, no hacemos el proceso de evaluación o no hacemos el proceso de diagnóstico del problema como lo hace el tesista, porque el tesista solo va un mes y mucho, o 2 meses a hacer ese trabajo, y no va todos los días, propiamente. Y más que todo, el tesista va a ver los resultados, no va a hacer el proceso de poner en práctica, cosa que el EPCista sí. Recuerden que el EPCista está por lo menos 180 días. En cambio, el EPCista, haciéndolo en comparación, pues sin mucho va a estar 1 o 2 días, pues en ese sentido. Y no está todo el tiempo que usted, esas 4 o 5 horas diarias, pues en ese sentido. Entonces, en este caso, pues vamos a ver algunas técnicas que le van a servir a usted para poder evaluar si su EPS logró cumplir los objetivos o no. Vamos a empezar en este caso con la definición propiamente de la encuesta, pero de lo que son las técnicas. La técnica es un conjunto de procedimientos, propiamente un conjunto de actividades que me van a servir en una forma ordenada para poder plantear o poder obtener la información. ¿Qué es lo que usted quiere? Obtener la información. Ver cómo la empresa, ver cómo la comunidad lo está evaluando a usted. Ojo, se trata que la empresa o la comunidad lo evalúa a usted. Usted quiere ver cómo la empresa lo evalúa a usted, cómo la empresa o la comunidad lo ven a usted como profesional, en base a las etapas que vimos anteriormente, pues, en ese sentido. Entonces, a través de esas técnicas, usted va a llevar un orden, usted va a poder aportar a través de un control y va a poder obtener esos conocimientos que a usted le van a servir. Existen varias técnicas para poder hacer ese proceso de revisión de su EPS.
EPS. La mayoría pues solo hacen entrevistas o encuestas, sencillamente. Aquí yo les voy a enseñar algunas técnicas propiamente que le podrían servir para que su EPS fuera un EPS distinto a los demás. Sí, vamos a ver las encuestas y vamos a ver las entrevistas, pero vamos a ver cómo se deben de hacer realmente. Porque algunos dicen, ahí va a pasar encuestas. Sí, pero ¿cuál es el procedimiento para poder obtener esas técnicas? Y habría que mandar un poco lo que serían datos estadísticos o poder sacar una población o una muestra, porque tampoco usted le va a ir a preguntar a todo el pueblo, pues en ese sentido, o a toda la comunidad, como tampoco le va a preguntar a todos los colaboradores de la empresa. Usted va a hacer a través de un proceso de una entrevista o a través de un proceso de encuesta o alguna de las técnicas que vamos a ver más adelante, cómo usted fue visto y qué es lo que le pueden recomendar a usted. Esto le va a servir a usted profesionalmente, pues, entonces vamos a empezar con algunas de las técnicas que le podrían servir propiamente para el proceso de evaluación que usted está haciendo, pues, en ese sentido. Tenemos como primera técnica la observación. La observación es un proceso donde realmente, en este caso, el EPSista va a estar viendo o va a estar observando los resultados que se obtuvo. Esto va mucho vinculado a un proceso durante el EPS, o con este sentido. Usted puede estar haciendo ese proceso durante su EPS, ese proceso de autoevaluación, pues en ese sentido. En este caso, la observación se divide de dos formas. Hay observación directa y observación no directa, en este sentido. La observación directa es cuando usted participa dentro del proceso. Aquí sí, ojo en este sentido, por favor. En el caso de los EPS, el estudiante sí va a participar directamente dentro de la solución del problema, porque está constantemente o está más tiempo trabajando. En cambio, en las tesis, a algunos asesores no les gusta que el estudiante participe directamente dentro del problema, porque no tiene mayor información o no tiene mayor tiempo para estar dentro del proceso de revisión del proyecto, en ese sentido. Pero eso ya dependerá propiamente de su asesor. Pero los asesores de EPS sí les gusta que el estudiante forme parte estructurada dentro del proceso de observación. Y esta otra, que sería la observación no participante, o sea, aquella en el cual el estudiante sí observa el proceso, ve el fenómeno, ve las situaciones, pero no participa, o sea, lo ve de lejos, propiamente, lo ve de afuera. Pues, esto ya dependerá propiamente del criterio que usted maneje propiamente en este sentido. Como también tiene que ver mucho los aspectos de ética en ese sentido. Hay algunas personas que inciden, ojo, en ese sentido, en la solución del problema, pero condicionan el problema, probablemente condicionan las respuestas. O sea, ellos quieren que los resultados se den como ellos quieren, pues en ese sentido. Ellos quieren que ese fenómeno o esas circunstancias se estén dando como él quiere, en este caso como el EPSista plantee. Se trata de que usted presente las soluciones, que usted presente las alternativas, ya dependerá propiamente de la comunidad o dependerá propiamente de la institución si se toma en cuenta o no sus propuestas. Claro, usted va a estar trabajando en ese sentido. Y ahí donde ya el jefe, en este caso, propiamente le estará diciendo, mire, yo creo que es recomendable de que usted no incida tanto en el fenómeno, que usted no incida tanto en la solución de las alternativas que usted está planteando. Mejor miremoslo desde afuera, propiamente. O él le va a decir, mire, necesito que participe más, propiamente. Necesito que haya mayor incumbencia por parte de usted. Usted nos hizo, por ejemplo, nos plantea una visita al museo propiamente, y se está llevando a los niños de primero y segundo de primaria propiamente, pero usted se los mandó con otro compañero y usted no fue. Entonces, ¿dónde está propiamente la participación que usted tuvo al realizar esa actividad en ese sentido? O cuando el jefe, vuelvo a decir en este caso, con los procesos o las reuniones semanales, o las reuniones quincenales, o las reuniones mensuales, le van diciendo propiamente que lo que usted ha estado trabajando bien, o ese departamento, o esa sección propiamente de la empresa, o de la comunidad, lo evalúan a usted mensualmente, pues en ese sentido. Lo van a decir, mire, necesitamos mayor participación de usted. Usted se ha quedado mucho en la oficina, se ha quedado mucho haciendo aspectos teóricos, pero lo queremos ver en el trabajo de campo propiamente. Eso sería, en este caso, la observación participativa o la observación no participativa en ese sentido. Luego tenemos lo que son las entrevistas. Eso es un procedimiento que usted puede utilizar para poder evaluar propiamente
como una o algunas personas lo vieron a usted durante el proceso propiamente de la elaboración de su EPS en ese sentido. En este caso se trata de que usted haga una entrevista propiamente con su jefe, en este sentido, abocarse a él o con algún compañero o algunos compañeros propiamente o con algunas personas de la comunidad propiamente para que lo evalúen en ese sentido, para que de alguna forma le puedan recomendar o le puedan diagnosticar a usted qué es lo que usted debe de mejorar como profesional, pues en ese sentido. Ese tipo de entrevista propiamente es donde usted va a ver las actitudes o va a ver las opiniones que las personas tengan hacia usted. Pues existen propiamente varios tipos de entrevistas para poder trabajar y esto hay que ir un poco más a la vinculación. Pero aquí hay un factor determinante. Ojo a esto, por favor. Este es un factor muy importante para poder hacer esta técnica. El factor tiempo. Ojo en este sentido. El tiempo, y eso se los decía a los de tesis, el tiempo para hacer la entrevista no lo determino yo, lo va a determinar la persona a la cual yo le voy a aplicar esa técnica propiamente. Digamos, yo quiero entrevistar a mi jefe propiamente para que él me diga qué es lo que propiamente necesito yo mejorar propiamente. Esa es una entrevista ya personal, por decirlo de una manera, pero yo no lo voy a buscar. Mire, jefe, quiero hacer una entrevista ahorita. Él va a ver su tiempo, pues él va a ver su agenda, pues en ese sentido. O si usted va a entrevistar al sacerdote, al pastor, va a entrevistar a algún funcionario público, va a entrevistar, digamos, al alcalde o algún vecino, pues usted no le va a decir, mire, señor alcalde, o mire, señor sacerdote, o mire, señor pastor, o mire, señor vecino, mañana se prepara porque mañana lo entrevisto. No. Tiene que depender del tiempo que él me vaya a dar. Él me va a calendarizar propiamente cuando, en base a la agenda de él, al tiempo que él tenga propiamente en el sentido. Él me puede decir, yo con mucho gusto me reuní con usted, le hago ese proceso de evaluación, pero hoy estamos a, ¿qué? 3 de mayo propiamente, yo puedo tener una reunión viendo mi agenda el 17 de mayo, o lo voy a poder recibir el 4 de junio propiamente. El tiempo lo determina la persona, no lo determina usted, pues, en el sentido. Y en base a eso, en base a ese factor tiempo, pues hay dos procesos para poder hacer la entrevista. Está lo que se conoce como la entrevista estructurada y la entrevista semiestructurada. Vamos a empezar en este caso con la entrevista estructurada. En toda entrevista usted tiene que tener una planificación. En este caso, vuelvo a repetir, tiene que planificar en qué día y a qué hora me van a recibir y cuánto tiempo me van a recibir. Imagínese, usted se va a reunir con el sacerdote, se va a reunir con el pastor, con el alcalde, se va a reunir con su jefe o con algún vecino. Él le va a decir, mire, yo lo puedo recibir el 10 de mayo de 10 de la mañana a 10:30. Ya me están dando media hora. Entonces ya puedo planificar esa entrevista que voy a hacer y tengo que hacer un guión. Ese guión es el cuestionario. O sea, ¿qué le voy a ir a preguntar? Pues en ese sentido, le voy a llevar algún tipo de preguntas. Y en ese caso, por lógica, sé que solo me está dando media hora, pues van a ser preguntas cerradas, pues en ese sentido. O van a ser preguntas sin comentarios, o sea, preguntas de sí o no, porque solo me está dando un determinado tiempo, en este caso media hora, pues en el sentido. Ahora, si la persona a la cual yo le voy a aplicar ese tipo de técnica me va a dar más tiempo, podría ser, como digo, con el sacerdote, con el pastor, con el alcalde, con mi jefe, con algún vecino o algún grupo de vecinos, ellos me pueden decir, mire, yo con mucho gusto lo atendamos, lo vamos a atender el 10 de mayo, por decirlo de una manera, y le vamos a dar 2 horas en ese sentido. Entonces, allá se convierte en una entrevista semiestructurada. Entonces, en esa entrevista semiestructurada también tengo que planificar. Sé que tengo 2 horas, o puede ser que tenga más días propiamente en ese sentido. Probablemente ellos me van a decir, mire, lo podemos atender el 10, 11 y 12 de mayo, propiamente. Entonces, tengo 3 días y 2 horas, entonces tengo más o menos 6 horas de trabajo con ellos, propiamente. Entonces ya puede hacer algún tipo de preguntas abiertas, porque tiene más tiempo, pues en este caso estamos hablando de 3 días o estamos hablando de 6 horas, porque cada día le van a dar 2 horas en ese sentido, dependiendo del tiempo que estas personas tengan. Entonces, ese tipo de diálogo, ese tipo de guión que usted va a manejar, va a ser precisamente a través de un diálogo, va a ser a través de una plática. Pero aquí me va un consejo para ustedes, por favor. Cuando utilicen ese tipo de técnica propiamente, háganle la pregunta, hagan propiamente la interrogante, pero no lo interrumpan, porque a veces el estudiante le hace la pregunta, la persona está hablando propiamente, pero viene el estudiante y empieza a interrumpirlo. Dejemos que él hable o que ellos hablen.
Y aquí ya podríamos utilizar algún tipo de instrumento, y eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, una cámara o una grabadora propiamente, siempre con autorización de la persona, pues en ese sentido, en el cual le va a decir, mire, disculpe, tengo a una persona que me va a acompañar, o voy a utilizar una cámara de video, o voy a utilizar una cámara, una grabadora para hacer el proceso de la entrevista. Entonces ellos le van a decir, claro que sí, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, y entonces usted tiene la cámara o está la otra persona, pero se trata, ojo en este sentido, que si usted va a utilizar una cámara de video propiamente, no se vea tanto a usted, sino que se vea propiamente a la persona que usted está entrevistando. Y aquí un poco los de psicología nos ayudarán en ese sentido. También hay que ver el comportamiento del cuerpo en ese sentido. Eso le puede servir para el proceso de evaluación. Hay muchas personas que cuando lo están evaluando a usted, lo están viendo de ojo a ojo, por decirlo de lo están viendo a los ojos. Entonces se demuestra que hay una sinceridad propiamente. Pero puede haber una persona que lo está diciendo, sí, usted hizo un buen EPS, usted es un buen profesional, pero está viendo a la pared o está viendo al cielo propiamente o baja los ojos. Entonces ese tipo de mensaje como que suena muy subjetivo, muy a la fuerza, pues en ese sentido. Entonces esos son los dos tipos de entrevistas que usted puede manejar en base al tiempo que le van a dar propiamente. Luego viene otro tipo de técnicas, en este caso la encuesta. En este caso vamos a medir en forma subjetiva, vamos a medir propiamente la información de ciertos costumbres o de ciertos hábitos, pero ya de un grupo más amplio en este sentido. La entrevista se reduce a 1 a 2 personas propiamente. En cambio la encuesta es cuando yo voy a utilizar a un grupo de individuos o voy a utilizar a un grupo de compañeros dentro de la empresa o a elementos dentro de la comunidad donde estoy trabajando. Aquí se tendrá que manejar los aspectos de población y de muestras. Si va a ser algún tipo de estudio estratificado o no estratificado, si va a ser estudio por cuotas propiamente, porque usted tampoco le va. Imaginemos que en esa comunidad son 300 familias, pues usted no va a ir a entrevistar a las 300, no va a encuestar a las 300 familias. Usted puede sacar algún tipo de ponderación. Aquí puede utilizarse un poco los estudios estadísticos, sacar la frecuencia, la moda, la mediana, pues de esas 300, pues digamos, sacar un porcentaje, eso ya dependerá de usted propiamente, digamos que, de 300 familias, usted va a entrevistar, va a encuestar a 10, por decir algo así, no sé, esos datos usted los va a sacar en base. Aquí se aplica mucho lo que le enseñaron en estadística, en la carrera, propiamente en ese sentido, para poder sacar ese estudio estratificado o no estratificado de la población a la cual usted está encuestando. La encuesta tiene ciertas características y eso le va a servir a usted propiamente para poder manejar ese proceso. La encuesta debe manejar lo siguiente: las preguntas tienen que ser claras, las preguntas tienen que ser comprensibles. Ojo en este sentido. Por favor, si usted va a utilizar esta técnica, tiene que estar presente, porque tiene que explicarle a las personas cómo hacer el llenado de la boleta. Porque hay algunas personas que dicen, miren jóvenes, aquí les vengo a hacer esta encuesta y aquí se los dejo y ahí vengo dentro de una semana. Propiamente no. Tiene que estar presente propiamente en ese sentido. Tiene que, por cortesía, por educación, estar con la persona. Porque las personas, también aquí el factor determinante es el tiempo. Hay que adecuarme al tiempo de las personas a las cuales les voy a hacer ese proceso de la encuesta. Imagínense, tal vez va a sonar un poco, lo digo con todo respeto y educación, lo que voy a decir ahorita. Va a sonar un poco machista lo que voy a decir en ese sentido. Pero imagínense, usted quiere entrevistar a las mujeres, propiamente con las cuales trabajo, en ese sentido, pues ustedes de alguna manera pues no vayan a las 8 de la mañana a hacerles una encuesta, pues en ese sentido. Porque saben que a las 8 de la mañana esta señorita o esta señora pues está haciendo propiamente el desayuno para el esposo o los hijos, o está haciendo lo que conocemos como el oficio, pues en ese sentido. O sea, suena muy machista, pero son ciertos horarios que ellas tienen. Pues usted le va a decir, muy bien, con mucho gusto lo atiendo, pero véngase a las 3 de la tarde, pues en ese sentido. O véngase el sábado o domingo, pues de una manera. Entonces tengo que adecuarme nuevamente a esa palabra clave que es el tiempo, pues. Tratemos de que las preguntas sean fáciles, no hagamos preguntas complicadas. Recuerde que el experto es usted. Usted quiere ver propiamente, o usted está haciendo el proceso de evaluación hacia usted. Entonces no haga preguntas complicadas. Y eso va al tercero, que las preguntas tampoco incomoden, pues en ese sentido. Imagínense que usted está haciendo el proceso del estudio propiamente de la implementación del agua potable en el municipio de San Pedro Carchá, pues, de una manera.
Pero usted, una de las preguntas que podría hacer es la siguiente: ¿cada cuánto tiempo recibes agua aquí en tu casa? Entonces ella le va a decir cada día, o cada 2 días, o cada semana. Ahí usted va poniendo los indicadores, va poniendo las variables propiamente, o las frecuencias de las preguntas que usted hizo, porque también hay que hacer un proceso de preguntas en ese sentido. Entonces ella le va a ir evaluando. Pues ahí va bien la pregunta. Entonces una segunda pregunta puede ser: ¿utilizas el agua para aseo personal o utilizas para mantenimiento de la casa? Pues de alguna manera. Pues hasta ahí va todo normal. Pero usted no le van a ir a preguntar si recibes el agua cada 2 días, la utilizas para bañar y lavar tus partes íntimas. Ahí es como que ya no va, pues se está saliendo completamente del proceso de evaluación de usted o del proceso de la evaluación de su EPS. ¿A usted qué le importa si esa agua que reciben ellos la utilizan para bañarse y lavar sus partes íntimas? Eso ya no le interesa a usted propiamente. Eso ya es cosa personal, pues, pero hay muchos EPSistas que empiezan a preguntar y es a veces donde se meten en algunos problemas. Y esto va para algunos compañeros, para los hombres. Hay que saber qué hacer tipo de preguntas. Y por favor, si van a hacer ese tipo de encuestas propiamente, si van a trabajar en una escuela o van a trabajar con un grupo de jóvenes, en este caso menores de edad o jóvenes de tiro, tanto para mujeres, pero más que todo en caso de los hombres, hay que avisarle a los padres de familia y previamente enseñarle a los padres de familia el cuestionario para que el padre de familia esté enterado propiamente del resultado, porque usted dentro de su EPS, por ejemplo, dio una capacitación, eso lo ponemos en el curso de tesis, usted dio una capacitación sobre enfermedades de transmisión sexual propiamente, ETS en ese sentido, o una clase de educación sexual, pues en ese sentido, y quiere evaluar si el estudiante aprendió o no, porque eso es lo que a usted le está sirviendo, que los conocimientos que usted haya transmitido pues, le hayan quedado a los estudiantes, pues, en ese sentido. Pero imagínese usted, debe entregar ese cuestionario a los maestros, debe entregarlo a la dirección, a los padres de familia, hasta las autoridades policiales, a autoridades militares, para prevenir cualquier tipo de problema o malentendidos que puedan haber. Porque imagínense en este sentido, usted está dando la clase, usted lo está haciendo, aquí viene el principio de no hagas cosas buenas que parezcan malas, pues, sentido. Usted está dando una clase propiamente de enfermedad de transmisión sexual y a usted se le ocurrió la idea de llevar un consolador, pues de alguna manera, y le está enseñando a los alumnos a cómo poner un preservativo, pues, sentido. Eso usted se los explicó al director, a los maestros, a los padres de familia, que iba a hacer eso. Y ellos ya terminarán, quiero que mejor no, pues en ese sentido. Entonces, si en vez de que ellos le dicen que no lo haga, pues usted no lo va a hacer. Pero si usted no lo informa propiamente, puede pasar esto, y que en este caso, por ejemplo, está con niñas, en el sentido. Entonces va a llegar lo siguiente: papi, fíjate que llegó el licenciado tal o el doctor tal y nos sacó su pene y nos enseñó a poner un preservativo en su pene. Se confunden las cosas. Al otro día ya tengo al padre de familia o a la mamá ahí propiamente, o me mandan a llamar propiamente: mire, ¿por qué usted enseñó el pene a mi hija propiamente? Y usted ni siquiera lo hizo. Pues aquí también hay que tener un poco de respaldo, en este caso una grabación, pues en ese sentido, para prevenir cualquier tipo de mala interpretación por algunas personas. Pues repito, usted está haciendo buenas cosas, pero algunas personas lo pueden tomar a mal, pues en ese sentido. Hay que informar, pues en ese sentido. Entonces, la boleta de encuesta debe de cumplir los siguientes requisitos. Son 6 apartados que debe de llevar propiamente esa boleta. A algunos estudiantes se les olvida algunos de esos apartados. Los 6 apartados que son los siguientes. Número 1, la presentación o el protocolo. En este sentido son los datos de usted. Preséntese usted como futuro profesional. En este caso, indique de qué universidad viene, de qué facultad o de qué escuela es, en qué año está haciendo su EPS, el nombre de usted, el nombre de asesor y el tema o el título de su EPS. Eso le sirve de protocolo, de cortesía, de educación, de diplomacia, para que las personas vean que es un trabajo formal, pues en ese sentido. Porque algunos solo llevan las preguntas. Y peor, si solo dejan las preguntas en ese sentido. O sea, tiene que usted presentarse. Igual si usted va a estar en una reunión con otras personas, va a hacer las encuestas grupales propiamente, pues preséntese. Es cierto, ya lo conocen propiamente, pero usted explíqueles qué es lo que usted está evaluando, pues en ese sentido.
Luego pues ya viene el objetivo, el segundo paso. Ahí pone uno de esos objetivos generales o uno de esos objetivos específicos, propiamente dentro de las técnicas que usted planteó, propiamente recuerden, aquí hay que regresar allá al capítulo 1, allá ven objetivos generales y objetivos específicos. Y en los objetivos específicos usted planteó cómo iba a ser su proceso de evaluación. ¿Se recuerdan? Eso está allá en el marco, allá en el diagnóstico del problema propiamente. Si se dan cuenta, todo trae una secuencia en el EPS, en ese sentido. Entonces, ahí planteo mi objetivo que yo persigo para el proceso de evaluación. Luego, el tercer elemento son las instrucciones en ese sentido. Debo de indicar a las personas cómo llenarlo propiamente. Hay 5 formas de hacer una encuesta. Está la encuesta presencial, o sea, está cara a cara, como se conoce en ese sentido. Está la encuesta por correo tradicional, o sea, el correo normal. Están las encuestas por correo electrónico. Están las encuestas por redes sociales o están las encuestas por Google Forms. Pero debo de dar las instrucciones. Recuerden que el típico guatemalteco, cuando le hacen un proceso de encuesta o le hacen un proceso de evaluación, no lee las instrucciones. Hay que explicar. Llene el siguiente cuestionario, llene la siguiente boleta propiamente con lapicero. Y algunos empiezan a preguntar, ¿lo puede llenar con lápiz? No, ahí están las instrucciones. Hay que explicarle propiamente. Luego, como cuarto elemento, los datos generales. Esto me va a servir propiamente para el proceso de tabulación, para el proceso de codificación de los datos, en ese sentido. ¿Qué es lo que voy a preguntar? Aquí propiamente ya tiene que ver en base a esa frecuencia, a esa mediana o esa moda que terminé ya cuando saqué la muestra. Pues voy a preguntar edades, propiamente. Y aquí puedo poner los intervalos. Por ejemplo, estoy evaluando a personas de la tercera edad o personas de mayor edad y comprendidas entre tales edades, por ejemplo, de 18 a 30, entonces puedo poner de 18 a 20, de 21 a 23, de 24 a 26, de 27 a 29 y de 30 en adelante. Pues ahí manejaré yo las frecuencias, negativo. El género, propiamente, en este caso solo son 2, masculino o femenino. Pero depende del problema o del proceso de evaluación. Si yo estoy haciendo un EPS dentro de la comunidad LGBTG, propiamente, entonces ahí sí voy a poner otro tipo de género, porque es como las personas se identifican con cierta característica de ese género. En este caso sería heterosexual, bisexual, homosexual o gay, propiamente en ese sentido, o cualquier otro tipo de género que ellos se identifiquen. Pero es como ellos se identifiquen, pero debo de poner. Pero si estoy trabajando con estudiantes de primero primario o estudiantes de primero básico, pues no voy a poner todas esas características, solo voy a poner masculino o femenino, pues en ese sentido. Luego, el grupo étnico. En este caso, ¿con qué grupo étnico se identifica a la persona? Recuerden, lo dijimos al inicio de la clase, Guatemala es un país multilingüe, multicultural, pues en ese sentido. Guatemala está conformado por 25 pueblos, 22 de origen maya, en este caso Manca, Chiquel, Tuzuil, Pocomán, Aguacateco y todas las comunidades mayas propiamente existen. El número 23 es el garífuna, el número 24 es el chinca y el número 25 es el ladino o mestizo. Entonces ahí la persona tendrá que identificarse y esto me va a servir para hacer el proceso de tabulación en ese sentido. Luego pues viene el nivel de escolaridad, en este caso pues si son de primaria o de qué grado, si son de secundaria de qué grado, si son de diversificados, si son universitarios o de qué carrera son propiamente en ese sentido, o el grado académico que estas personas tengan en ese sentido. Y luego pues podré preguntar otros datos que yo considere adecuados en base a lo que quiero evaluar. Pero consejo, por favor, jamás en una boleta de encuesta, jamás de los jamases se preguntan nombres. Muchas personas ponen un apartado del nombre. ¿Acaso yo voy a tabular los Juanitos Pérez o acaso voy a tabular a las Solitas Pérez? El nombre no me sirve propiamente para hacer el proceso de tabulación. Además, ¿qué seguridad tengo que el nombre que esté ahí es el nombre de la persona? A mí me pueden dar una boleta y yo puedo poner ahí Álvaro Azul, Ríos Montt, puedo poner cualquier nombre, puedo poner Francisco I, puedo poner el nombre que a mí se me dé la gana. Pues. Entonces, ¿de qué sirve preguntar eso? Eso no me sirve para el proceso de tabulación, pues en ese sentido. Luego el quinto paso, que sería el cuestionario, el tipo de preguntas que voy a hacer, preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de opción múltiple, preguntas de falso verdadero, preguntas de subrayado, eso o cualquier otro estilo de pregunta que yo pueda manejar, para que las personas se sientan cómodas al responder las preguntas. Y lo último, que es el agradecimiento.
En este caso es donde yo les voy a agradecer a las personas el tiempo que invirtieron propiamente o el tiempo que ellos me están dando para poder contestar esta boleta, aunque sea muchas gracias por su tiempo. O sea, hay que ser educado, hay que ser diplomático con las personas. Nos dieron un tiempo propiamente para poder contestar este tipo de encuesta que nosotros nos está sirviendo para evaluar nuestro EPS o para evaluarnos a nosotros personalmente o profesionalmente. Entonces, agradezcámosle pues en ese sentido. Entonces, tenemos otra técnica. Vamos ahora con otra que le podría servir. Esto se maneja mucho en el área de psicología. Los famosos test. Los test es una prueba que me va a permitir para poder ver comportamientos o hábitos de un grupo o de una persona determinada. En este caso, los test hay que manejar dos apartados. Esto va para los de psicología, que son los que más lo manejan, pues en el sentido. No significa que los de otras carreras no lo puedan utilizar, pero realmente lo manejan en este apartado, esta técnica, más los de psicología. En el caso de los test, pues tengo que manejar dos principios. Los derechos de autor, en este caso, indicar quién es el creador de ese test. Y si fue que una creación propia, o sea, una creación que yo lo hice propiamente, pues tengo que poner el autor, o en este caso, mi nombre, pues lo que decíamos en el caso de la encuesta, la presentación, pues en el protocolo y los aspectos de ética, lo que decía, no vamos a preguntar cosas personales, pues, estamos evaluando el proceso del EPS o estamos evaluando el proceso como profesional, pues en ese sentido. Pero aquí viene un consejo, y eso va para los de psicología, pues en ese sentido. Algunos en el área de psicología, aquí también tiene que ver mucho el asesor propiamente. Hay algunos asesores que a los de psicología dicen, aplique tal test, voy a poner un nombre, el test de McAfee, por ejemplo, de alguna forma. Y cuando vamos a ver ese test de McAfee, tiene 200 preguntas. Recuérdese, hay que ver el tiempo de la persona a la cual le vamos a aplicar esa técnica. ¿En qué momento esta persona me va a responder un test de 200 preguntas? Punto número 1. Y punto número 2, pues también veámoslo ya en forma personal. El proceso de tabulación, pues imagínense, usted va a pasar a 50 personas un tipo de test de 200 preguntas, ¿cuánto tiempo le va a llevar tabular ese proceso? Pues en ese sentido, ya no quiero ver a usted el 24 de diciembre o el 31 de diciembre a las 12 de la noche tabulando los resultados de su EPS, pues, pero usted sabe que se lo quiso hacer. Pues, claro, hay algunos test que yo puedo modificar el proceso el proceso de la obtención de los datos. Por ejemplo, ustedes lo ven ahorita con el GIF. En este caso, pues puedo evaluar a un grupo de personas y puedo evaluar propiamente el comportamiento en base a que ellos hagan un dibujo propiamente. En este caso estoy viendo el clima dentro del aula propiamente. Entonces, son 50 alumnos, pues voy a evaluar propiamente que, digamos, 10 hicieron una carita feliz, y allá puedo hacer un proceso de interpretación, o 3 hicieron una carita de tristeza, 2 hicieron una carita propiamente de enojo, de alguna forma. Eso podría ser un proceso de tabulación. O si ustedes quieren, pues utilicemos algo más moderno, pues en ese sentido puedo aplicarle a cada pregunta y a cada respuesta que esté ahí, ojo, yo le voy a poner una respuesta y le puedo poner un código QR propiamente, y a través de un escaneo del teléfono, del smartphone o de la computadora, la misma computadora o el teléfono me va a tabular propiamente y hasta me va a graficar, pues en el sentido. Lo que no va a hacer es el proceso de interpretación, tampoco le pidamos eso, pues en el sentido. Por lo menos ya nos hizo las gráficas o ya nos hizo el proceso de tabular, y eso ya es un avance, pues en el sentido. Ya la interpretación ya la tengo que hacer yo como profesional, porque eso es lo que a mí me interesa, pues en ese sentido, en ese apartado. Luego viene otra técnica. Esto se maneja mucho en el área de humanidades, pero también se les aplica mucho al área de derecho, ingeniería, arquitectura. Y yo creo que muchos de ustedes se las han aplicado dentro de las aulas propiamente. Lo que es el experimento. Eso es lo que aquí es experimento social, pues en ese sentido. El experimento social propiamente es una experiencia donde se van a ver comportamientos de un grupo determinado. En este caso, para ver cómo va a actuar ante determinada acción, en ese sentido. Ejemplo. Yo soy el catedrático del curso de Derecho, digamos, Derecho Romano, por decirlo de alguna manera. Y usted sabe que todavía en Guatemala pues, existe aquel proceso de hacer exámenes. Recuerde que cuando alguna persona escucha de que su catedrático le va a hacer un examen, esta persona se sugestiona, esta persona le entra un estrés, una depresión, una ansiedad propiamente. Me van a examinar y de qué va a venir propiamente. Y empiezan dejan de comer, dejan de dormir, esa ansiedad, ese estrés que es ocasionado solo por escuchar la palabra examen.
Más si saben que este catedrático es exigente, pues en ese sentido. Y ese examen, por ejemplo, vale 25 puntos de la zona, pues en ese sentido. Entonces, vengo yo y les digo lo siguiente. Jóvenes que dentro del proceso de evaluación, digamos, yo doy las clases los lunes de 7 a 8:30 y los viernes de 7 a 8:30, pues en ese sentido. Entonces les digo, miren jóvenes, el próximo viernes tienen su examen parcial, su primer examen que vale 25 puntos. Entonces la gente se empieza a asustar, se empieza a preparar de alguna forma, a ver qué nos va a preguntar el licenciado Orantes, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Llega el viernes propiamente. Entonces le digo a ustedes, por favor jóvenes, cada quien en su escritorio, todo lo que está, que no es propiamente lo que van a utilizar para el examen, lo ponen en la parte de abajo, pues en ese sentido. Algunos están nerviosos propiamente, han dejado de dormir, de comer por ese examen, pues en ese sentido. O si imagínense fuera un examen final, pues en ese sentido. Entonces vienen y les digo, por favor, jóvenes, se sientan, voy a repartir a cada uno su examen propiamente, pero no lo van a voltear, se los voy a dar de una forma volteada a la paleta propiamente, y yo les voy a indicar en qué momento pueden iniciar en ese sentido. Entonces les repartí a cada uno su examen en ese sentido. Entonces vengo y les digo, jóvenes, les voy a dar las instrucciones. Por favor, el examen lo tienen que contestar con lapicero azul. Pues de alguna manera, pues en ese sentido. Les voy a dar ciertos instructivos. Pero vengo y les digo lo siguiente. Jóvenes, me van a disculpar un momento propiamente, yo tuve una actividad hoy en todo el día, no he almorzado, no he cenado propiamente y necesito retirarme, voy a estar allá abajo en el primer nivel con doña Chonita, voy a estar cenando. Entonces algunos van a decir, ¿por qué nos quiere dejar solo propiamente? Algunos empiezan a hacer ese tipo de interrogantes, ¿por qué nos va a dejar solo? O algunos van a decir, no se preocupe, licenciado, si quiere yo le pago la cena, pues, o sea, quieren que el licenciado se vaya propiamente. Y entonces me voy, pues, o se va el licenciado, y como dice el refrán, se va el gato y salen los ratones, pues, se fue el licenciado y venimos nosotros y empezamos a sacar los cuadernos, empezamos a sacar el libro, o nos vamos con el compañero que según nosotros es el más pilas o el más nerd de la clase, y le vamos a copiar. Regreso a las 8:30, propiamente, recojo los exámenes, eso fue el viernes, el próximo lunes tenemos la clase y yo llego con lo siguiente. Bueno, jóvenes, les informo que ya tengo los resultados del examen. ¡La qué pilas este licenciado! Ese tuvo todo el fin de semana para atendernos a nosotros. Fue un examen de 50 personas, pues en ese sentido. Quiero informarles que de 50 personas, 2 sacaron 20 sobre 20 o 25 sobre 25. Entonces nosotros decimos de alguna forma, así son los más pilas de la clase, y nosotros ya vamos sugestionando quiénes son propiamente en ese sentido. Y quiero informarles que 48 sacaron 0. Y sin siquiera haber dicho el nombre, ya las personas empiezan a protestar. Yo, ¿por qué saqué 0, licenciado? Ni siquiera dijo que era usted propiamente, pero ya la persona dice, sacaron 0, entonces ya me incluyo entre ese 0. Entonces algunos empiezan a pedir la famosa revisión de examen. Pero yo les digo lo siguiente, estamos haciendo un experimento con ustedes, un experimento social. Yo les digo lo siguiente, jóvenes, se recuerdan que yo les dije, siéntese por favor, y a cada uno les voy a pasar su examen. Queda entender eso, que pasé 50 exámenes distintos en ese sentido, en ese apartado. Cada uno tenía su examen. Cuando yo me fui propiamente, ¿qué hicieron ustedes? Empezaron a sacar el cuaderno, empezaron a sacar el libro, o se acercaron a algún compañero propiamente. Por ejemplo, en algunas universidades privadas es fácil hacer esto, propiamente, porque ahí hay una grabadora, hay una cámara de video, y ahí yo vi propiamente que ustedes se levantaron y que ustedes fueron a copiar al compañero. No ahí hay una prueba de que ustedes lo hicieron, pues. Pero digamos en este caso, entonces vino usted y estamos en el curso de Derecho, digamos, de alguna forma. Entonces, la pregunta de su examen número 1 decía que es Derecho. Pero usted a la persona que le fue a copiar, propiamente la pregunta número 1 decía que es Constitución, propiamente. Y usted ni siquiera se dio cuenta que eran exámenes distintos. Por lógica, la respuesta que usted está copiando y que usted está colocando en su examen está mala, pues en ese sentido. Ahí no hay ningún tipo de comprobación. Usted sabe que copió mal, pues en ese sentido. Ese es un tipo de experimento que se maneja. O otro tipo de experimento que se puede manejar, y creo que todos alguna vez lo hemos tenido en la universidad o nos lo han aplicado, como se dice así propiamente, es que por no seguir instrucciones propiamente, tenemos un examen de 50 preguntas propiamente, no sé, tan largo este examen propiamente, en ese sentido. Entonces, en las instrucciones, como no las seguimos, en las instrucciones decía lo siguiente: si su último número de carnet es par, conteste solo las preguntas pares, en ese sentido. O si su número de carnet es impar, solo conteste las preguntas impares. En vez de responder 50 preguntas, ahora solo va a responder 25, y cada pregunta tiene un valor de 1 punto, pero en ese sentido. Entonces, estoy utilizando la lógica, pero como el guatemalteco o algunos estudiantes no siguen instrucciones, pues ahí están mal los resultados, pues en ese sentido. Ese es el experimento social, pues de manera que se utiliza mucho en las aulas universitarias, que usted podría aplicarlo propiamente dentro del proceso de su EPS.
Vamos al estudio de casos, otra técnica. El estudio de casos es de la siguiente forma. Eso se aplica mucho en el área de medicina y en el área de derecho propiamente. El estudio de casos, por ejemplo, si van a estudiar en el área de medicina, es donde voy a evaluar propiamente los resultados en base a un informe oficial. En este caso estoy viendo propiamente cómo se dio el comportamiento, cómo se dieron los resultados clínicos de determinado grupo de personas en base al historial médico. Entonces estoy estudiando los aspectos médicos o el reporte médico durante un tiempo en ese sentido. Y ahí estoy viendo propiamente, estoy revisando el historial clínico de esas personas que llegaron y no necesito entrevistar, ni siquiera necesito encuestar a las personas. Ahí estoy en el historial clínico, lo vuelvo a repasar, pues en el sentido, lo vuelvo a estudiar, pues en ese sentido. Y ahí veo qué fue lo que yo hice propiamente en ese proceso. Si yo hice, o el doctor que está supervisando me llevó en ese caso. En el área de derecho, ¿cómo se puede aplicar eso? Es cuando usted, de alguna forma, evalúa los resultados de una resolución judicial, en ese sentido. Recuerde que usted no puede ir a evaluar si ese juicio está en un proceso de sumatoria o está en un proceso de previa resolución, pues en ese sentido. Porque ni el juez, ni el secretario, ni las partes pidientes le van a dar participación a usted, porque usted no es parte dentro del caso, pues, o sea, usted no tiene vela en el entierro, como dirían en ese sentido. Usted se va a acercar propiamente a lo que sería ya la jurisprudencia, pues en ese sentido, a la resolución que tuvo el juzgado o a la resolución que tuvo el juez en base a tal actividad. O como el juez, si usted está trabajando en un tribunal o en un juzgado propiamente, en este caso como el licenciado, usted observó cómo se daba ese proceso de la resolución de él. Pero hay que tener mucho cuidado. En ese caso hay que manejar propiamente con fidelidad, pues en el sentido. O sea, si yo voy a manejar algún tipo de resultado de evaluación de cómo el juez lo hace, pues no voy a poner nombres. Ojo, vuelvo al aspecto de los nombres, no voy a poner el nombre de las partes que estuvieron excluidas en el caso, porque se trata de cómo yo actué o cómo yo podría haber actuado. Eso es donde se hace un proceso de parte de algunos jueces o de parte de algunos abogados. Le van a decir a usted, bueno, yo como juez actúo de esta manera, a ver usted cómo hubiera actuado, hágame usted ahora la resolución, y a usted le ponen el caso, estudios de casos, y usted debe de actuar como futuro licenciado o futuro profesional en el área de las ciencias jurídicas, pues en el tipo. Luego viene otro tipo de técnicas que se manejan, y esto lo vimos allá en una de las clases propiamente. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema de... eso va un poco para el área de manera, pero me adelanté con una de las técnicas. En este caso son los grupos focales o talleres focales, son en los cuales yo voy a hacer algún tipo, aquí es una entrevista grupal. Cuando vimos la entrevista propiamente se manejaba en forma individual, pero los talleres focales es cuando yo hago algún tipo de estudio respecto a un determinado grupo. Tengo a 50 o a 100 personas y puedo hacer algún tipo de actividad para evaluar propiamente el proceso. No voy a hacer 50 encuestas, sino que voy a hacer a través de una dramatización, a través de una obra de teatro, a través de un buzón de sugerencias, a través de la contestación de cierto cuestionario, donde estas personas a través de una actividad van a responder o van a evaluar el proceso que yo estoy haciendo. Aquí hay que tener mucho en cuenta a veces determinados problemas que se están dando en esas situaciones. Por ejemplo, yo descubrí que dentro del proceso de la empresa existe lo que es el famoso bullying o el proceso del bullying por parte o el proceso como el síndrome de bullying propiamente, en el cual el jefe acosa a los empleados. Pero tengo que tener mucho cuidado en ese sentido a cómo plantearlo, porque recuerden que si yo voy a presentar los resultados, recuerden que ese EPS es un documento oficial, es un documento público, y si yo pongo el nombre de las personas, pues ya, y de alguna forma estoy presentando que este jefe está acosando o está de alguna forma violentando los derechos de los trabajadores, podría meterme a otro problema legal. O sea, hay que saber también especificar el tipo de actividades que voy a trabajar. Este tipo de talleres focales, pues durante los años 20, el año 2020, 2021 y todavía el 2022, pues no se podían realizar. Se recuerdan cuando estaban las situaciones de los aforos propiamente, en determinados lugares, donde no podía tener a 50 personas en un salón pequeño, pues, por la situación de la prevención del COVID, pues en ese sentido. Entonces tenía que manejar otro tipo de estrategia para poder obtener la información del grupo, pues en ese sentido. Ahora, a algunos ya se les olvidó, o algunos creen que ya no hay COVID propiamente, y reúnen en un mismo salón, un salón pequeño propiamente a 50 o 100 personas. Recuerden que lo del COVID sigue vigente, pero algunos ya se les olvidó.
Luego sí tenemos otro tipo de técnicas propiamente, otra técnica que se puede utilizar propiamente para la recolección de datos. Esto lo vimos allá cuando vimos el tema de las fuentes bibliográficas, ¿se recuerdan? Las técnicas o las fichas bibliográficas, en el sentido, hacer fichas de resumen, fichas de parafraseo, fichas de interpretación, fichas de comprensión, fichas mixtas. Pero bueno, cuando vemos ese tema propiamente, donde yo puedo aplicar propiamente ese proceso para la evaluación de mi EPS. O podría ser un proceso de darle a alguna persona, en este caso a una persona externa o a mi mismo asesor, que me evalúe el proceso en base a los informes que yo estoy entregando. Entonces, a esto les sirve más que todo a los asesores, donde les va a pedir aquel buen asesor que le está pidiendo información a usted, que le pide un informe por lo menos cada mes o un informe cada 2 meses. Si su EPS es de 3 meses, por los buenos asesores pedimos el informe mensual de usted, o pedimos el informe, si es cada 6 meses, pues cada 2 meses, por lo menos, o si es de 10 meses, pues cada 3 meses o cada mes. Eso dependerá propiamente de cómo el asesor lo vaya a evaluar a usted en ese sentido. Y luego tenemos, eso sería en el caso de alguna de las técnicas propiamente. Pero ahora vamos con los instrumentos. Los instrumentos pues, son las herramientas, en este caso, que el tesista o el EPCista va a utilizar propiamente para recopilar o obtener la información. Eso puede ser a través de esquemas de análisis o a través de fotografías o a través de videos. Propiamente, se recuerdan en la primera clase yo les decía, tómenle fotografía a todo, tómenle video a todo, porque eso les va a servir de prueba de que ustedes hicieron el EPS. Y se los acabo de decir propiamente hace un momento. Tomen fotografías o tomen video de cualquier apartado que usted vaya a manejar en el desarrollo de sus actividades. Existen, por ejemplo, los instrumentos, propiamente algunos de los instrumentos que usted puede utilizar para evaluar su EPS, por ejemplo, la ficha de observación. Recuerden, cuando vimos esa técnica de observación, usted puede manejar una lista de cotejo, propiamente, o una lista propiamente donde si usted está haciendo una observación no participativa, pues donde usted está solo evaluando cómo se está presentando el resultado. Aquí usted podría utilizar el cuaderno de notas o el diario de campo, eso le podría servir en ese apartado. No se olvide de su diario de bitácoras, le va a servir para poder llevar un control, para poder hacer el proceso del capítulo de sistematización y para poder hacer el proceso de evaluación. Para eso sirve el cuaderno o el diario de campo. Eso es otro de los instrumentos que puede utilizar el EPS o el EPCista para evaluar. Y eso se los decía yo también a los de tesis. Los de tesis se les olvida esto, 2 cosas, o se les olvida algunos. También el tesista debe llevar su diario de campo o su diario de bitácoras, porque es donde se comprueba que realmente hicieron la tesis. Pero el tesista no, eso no lo pide. Aquí tiene que ver mucho la evaluación que haga el asesor. Pero en el caso de ustedes que son de EPS, deben de tener ese cuaderno de notas o ese diario de campo. O también otro tipo de fórmula o instrumento que usted puede manejar, como siendo la cámara fotográfica o la cámara de video, para poder verificar que usted tiene pruebas de descargo de que usted hizo ese proceso de trabajo del EPS. Porque los asesores vamos a confrontar que usted realmente lo haya hecho. En este caso, podemos decir, bueno, usted va a hacer el proceso de evaluación, entonces yo le digo, bueno, señorita, bueno, caballero, por favor, como usted va a hacer las encuestas, usted va a hacer la entrevista, por favor, me hace un Facebook Live o me hace una grabación de su proceso, porque quiero ver a usted cómo hizo el proceso de evaluación. Ahí estamos dándonos cuenta de que usted hizo su EPS, o a través de los informes, propiamente, ahí me manda fotografías o me manda un video de que usted esté haciendo las actividades en base a su plan de acción. Esa es una de las pruebas que sirven de descargo de que usted haya hecho su EPS. Pues, en ese sentido. Entonces, tomen fotografías, tomen videos de todo el proceso. Bueno, el proceso de la evaluación final. Ahora, ¿cómo vamos a presentar esos famosos resultados? ¿O cómo vamos a hacer ese proceso de tabulación? Pues en el sentido, ya evaluamos o ya hicimos esas entrevistas o esas encuestas, esas mesas redondas, esos talleres de focus group, o esos estudios de caso, no sé qué tipo de técnicas o instrumentos usted ha aplicado para hacer el proceso propiamente de la obtención de los datos. Entonces, aquí se trata de presentar esta graficación. Esto le va a servir para ver los resultados de su EPS propiamente. Esto vendría siendo, en la tesis, vendría siendo ese capítulo de presentación de resultados. En el EPS se llama evaluación final. Es donde usted va a presentar los procesos de validez y de confiabilidad. Ojo en este sentido, por favor. En todo proceso de trabajo de campo o en todo proceso de trabajo de elaboración de alguna técnica o instrumento, tenemos que tener una validez. En este caso se refiere a que el instrumento o a que la técnica que yo he utilizado realmente se adecue al proceso de la obtención de los datos. O sea, no se trata solo de improvisar. Voy a hacer encuestas porque ahí obtengo toda la información.
No, la misma técnica me va a permitir tener información que a veces de alguna forma no las puedo tener con otro tipo de mecanismo, pues en ese sentido. Entonces, tengo que especificar ahí por qué utilizar la encuesta o por qué utilizar la entrevista o el estudio de casos o el test o el focus group, no sé cualquier tipo de técnica usted haya manejado, pues en ese sentido. Y luego viene la confiabilidad. En todo proceso de investigación tiene que haber márgenes de errores en ese sentido. En todo proceso de investigación, en este caso, se recuerda cuando yo les decía al inicio de la clase que mi margen de error dentro del EPS, pues si logré cumplir el 100%, excelente, felicitaciones. Pero estamos manejando, decíamos, entre un 80-85% de haber cumplido con las metas. Eso significa que hay un 15% en este caso de algún impedimento, alguna situación que tal vez no fue por culpa mía propiamente, alguna situación que se haya presentado, algún tipo de deficiencia, algún tipo de amenaza que tuve en el proceso. Y aquí tengo que explicar ese proceso o esas situaciones que se presentaron. Ahora, ¿cómo va a ser el proceso de la interpretación? Pues el proceso de la interpretación es la capacidad que voy a tener yo para transmitir los datos propiamente. Y esto lo vamos a ver en mayor profundidad la otra semana. La otra semana vamos a ver propiamente el apartado de cómo se hace la presentación de resultados finales. Pero ahorita solo estoy adelantándome un poco a la clase de la otra semana. Aquí es cómo voy a hacer el proceso de graficación en ese sentido. Cómo voy a hacer el proceso de interpretación de datos. Cómo voy a clasificar y cómo voy a tabular los datos que estoy obteniendo. Para la evaluación, tanto de mi jefe, de mi asesor, como la evaluación que estoy haciendo de mi EPS, pues en ese sentido. Si yo utilicé algún tipo de entrevista, utilicé algún tipo de encuesta, hay ciertos tips que me van a servir para la graficación propiamente. Hay algunos estudiantes que ponen, yo quiero utilizar la gráfica de varas o la gráfica circular porque es la más bonita, la más chilera, como decimos en ese sentido. No, el mismo proceso, probablemente, de la graficación me va a determinar cuál va a ser el proceso que yo necesito para presentar la gráfica. Recuerden que si voy a utilizar una gráfica, debo manejar los ejes verticales y los ejes horizontales, X y Y, pues en el sentido. Eso usted lo ha recibido en los cursos de estadística, no va a entrar tanto a profundizar en esto. Pero ¿cómo se presentan las gráficas? Las gráficas deben de llevar los siguientes pasos o los siguientes 4 elementos en ese sentido. Número 1. El nombre de la gráfica es la pregunta que estoy haciendo. Es que hay algunas personas que en una misma, imagínense, tienen un cuestionario de 20 preguntas, propiamente en una misma gráfica ponen las 20 respuestas o ponen las 20 procesos de las preguntas. O sea, por cada pregunta tengo que hacer una gráfica. Ojo en ese sentido. Eso me va a servir para la evaluación de mi proceso y para la presentación de los resultados en ese sentido. Se lo recomienda. Si tengo 20 preguntas, pues tengo que hacer 20 gráficas. Ahí sí ya podré, en cada gráfica podré unir géneros, o en cada gráfica podré unir las edades, pues en ese sentido. ¿Se recuerdan los intervalos que ustedes manejaban? Pues, es decir, o el grupo socioeconómico, pues en ese sentido, o el nivel de escolaridad. Si se van a dar cuenta, ¿para qué me servían los nombres? Aquí no voy a poder presentar. No voy a presentar Juan contestó de esta manera, Pedrito contestó de esta manera, Soyrita de esta manera. Por eso les decía, los nombres según la encuesta no me sirven propiamente en ese sentido. Luego, propiamente, el segundo apartado ya es la gráfica, pues en ese sentido. Otra es la gráfica que voy a presentar, gráfica lineal, circular, de barras, o cualquier otro tipo de gráfica que yo necesite, o que el mismo problema o la creatividad que yo tenga para la presentación de los datos, en ese sentido. Luego, como tercer apartado, viene la interpretación. Esa interpretación la puedo manejar en forma numérica o en forma estadística. En forma numérica, donde voy a colocar de la siguiente forma. De 50 personas que entrevistamos o de 50 personas que le pasamos la encuesta, 45 respondieron de tal forma y 5 respondieron de tal forma. O en el caso si estoy uniendo los géneros. En este caso, pues, de 50 personas, 35 son del género femenino y 15 son del género femenino, por decirlo de alguna manera. O lo puedo hacer en forma estadística, donde puedo manejar porcentajes, donde puedo poner el 66.66% de la población encuestada respondieron de esta forma, el 14% respondieron de otra forma, y así voy haciendo la sumatoria para llegar al 100 o llegar al 99.99%. Porque recuerden que a veces cuando tabulo no me va a dar siempre el 100%, pues en ese sentido. Aquí es donde ya tengo que manejar reglas de 3, pues en ese sentido. Una regla de 3 es simple o compuesta, eso ya dependerá propiamente del proceso estadístico que yo esté manejando. Ojo al cuarto paso, la conclusión. Cada gráfica debe de incluir propiamente el proceso de conclusión al cual yo estoy llegando y en el cual yo estoy presentando los resultados del proceso de evaluación. Ojo a esto. La conclusión que yo presente por gráfica, estoy haciendo al mismo tiempo las conclusiones de mi EPS, en ese sentido. Lógico.
Si yo tengo un cuestionario o tengo una encuesta de 50 preguntas, pues no voy a poner 50 conclusiones. Puedo unir preguntas, puedo unir gráficas en ese proceso, pero tengo que manejar una secuencia lógica. Sé que, por ejemplo, la pregunta 1 está en la pregunta 10 o en la pregunta 50. Entonces, a la hora de graficar, puedo unir esas preguntas, o a la hora de sacar las conclusiones. Puedo poner la misma conclusión en la 1, en la 50 o en la 10 propiamente. Estoy sacando, porque en las conclusiones de cada gráfica estoy presentando los resultados del proceso de evaluación del EPS. Y esas son las que voy a presentar en las conclusiones generales del EPS propiamente, donde yo concluyo qué fue lo que hice bien y qué fue lo que hice mal en mi proceso de EPS. Ya estoy haciéndolo aquí. O sea, aquí estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estoy sacando las conclusiones de las gráficas y estoy sacando las conclusiones generales de mi EPS en ese sentido. Ese es un tip que les tienen que haber enseñado dentro de los cursos de inducción. Sabemos que no pasó eso, pues, pero aquí en este curso, de alguna forma, ya les di algunas características que les puede servir a ustedes para hacer ese proceso de evaluación. Entonces, ahí es donde nosotros hemos cumplido ese proceso de evaluación, donde hemos cumplido propiamente esos requisitos. Aquí, repito, nos ha evaluado nuestro jefe nos ha indicado lo bueno y lo malo como profesional, lo bueno y lo malo como personas que tenemos nosotros propiamente, y nuestro jefe nos da el famoso finiquito de haber cumplido el EPS. Eso nos lo da tanto en las municipalidades, en las empresas o en las comunidades, donde nos evaluaron que realmente cumplimos el EPS. Luego vendría un proceso de evaluación por parte de nuestro asesor, aquel buen asesor en ese sentido, de que nos evaluó que hayamos cumplido los objetivos o las metas que nosotros nos planteamos en nuestro EPS. Y el tercer paso sería la autoevaluación por parte de usted, en el cual usted se evalúa personalmente y se evalúa usted como profesional para ver si realmente logró cumplir o no los requisitos que usted perseguía en el desarrollo de su EPS propiamente, en el desarrollo de su trabajo que usted está persiguiendo. Claro. Permítanme un momentito, voy a regresar un poco al salón de ustedes, solo mientras me salgo aquí de la presentación de PowerPoint, en ese sentido, solo permítanme un momentito, ese apartado, solo me voy a salir aquí, en ese sentido. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Mientras, si me la pueden hacer ahora, pues no hay ninguna otra, porque ahorita no puedo ver el chat, solo permítanme en lo que regreso propiamente al salón con ustedes. Entonces, ¿alguna pregunta? Porque también tengo que darles otra información. Ya ahorita vamos a terminar propiamente la clase. Mientras, aquí está, ya me logré salir. Bueno, por favor, les voy a repetir, bueno, no las di al inicio de la clase, pero les voy a dar la información. Por favor, les recuerdo propiamente. Recuerden que tienen hasta el 6 de mayo para hacer el examen parcial, hacer el examen final propiamente. Muy pocos en esta sección han hecho el examen parcial y muy pocos han hecho el examen final. Algunos hicieron el parcial, pero se les olvidó contestar el final. Pues, recuerden, usted puede haber sacado 75, pero si no hace examen final, no gana el curso. Esto es parte de cualquier procedimiento de evaluación dentro de cualquier universidad. Si usted no se presenta al examen final, pues en ese sentido no hay un proceso de haber ganado el curso. Pues, entonces, para aquellos que se les ha olvidado hacer el examen en la plataforma de Weddy, pues ahí les recuerdo, ahí está el hacer el examen parcial y el examen final. Entonces, tienen hasta el 6 de mayo. Yo sé que algunos lo van a estar haciendo el mismo 6 de mayo, pues eso ya depende de ustedes. Yo me comprometí con ustedes que entre el 7 y el 13 de mayo hacer los cuadros, subirlos lo más pronto posible a la Facultad de Ingeniería para que ellos lo evalúen propiamente, hagan el proceso de revisión y luego ya lo puedan mandar a cursos libres y en el transcurso del mes les puedan llegar a ustedes los resultados. Hasta el 6 de mayo a las 23:59 están habilitados los exámenes, pues en ese sentido. Después ya no los puedo habilitar. En la misma plataforma ya me los cierro, porque tengo que entregar cuadros. Pues. Con esto, pues ya les indico que solo nos quedan 2 sesiones. Nos queda la sesión de la próxima semana, que vamos a ver el proceso de redacción del informe, o sea, cómo se debe redactar ese informe final, y la última clase, que es propiamente cómo se hace el informe final de EPS en ese sentido. Ahorita voy a ver Zoom, solo permítame un momentito, vamos a ver qué me preguntó en ese sentido. Ahorita vamos a ver Zoom. Con relación a la tarea, las referencias bibliográficas, ¿podría explicar? No, Zoom, es fácil. Solo indíqueme qué libro usted va a utilizar como base para hacer su marco teórico.
O sea, ¿qué libro de referencia usted utilizaría para hacer ese capítulo 2 llamado marco teórico? O sea, libros, tesis, revistas, periódicos, no sé si usted va a utilizar fuentes primarias, secundarias o terciarias. Es que me indique, solo me ponga ahí las fuentes bibliográficas que usted cree que va a utilizar para hacer su EPS en ese sentido. Eso es todo, Luisa. No tiene que hacer ni fichas de resumen, ni fichas de parafraseo, ni fichas de comentario. Eso es lo que indique qué tipo de fuente va a utilizar usted en ese apartado. Bueno, vaya azul. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que ustedes tengan al respecto en ese sentido? Como a las 9 de la noche, no, en el caso de ustedes no, el sábado ya va a estar subido como a las 10 de la noche, va a estar subido la sesión, no la puedo subir ahorita a Clapsu, para los de web sí se los puedo subir a la sección B, la sesión del día de hoy, pues si usted quiere volver a verla, pero a los de Clapsu no, porque tengo que esperar a los de la sección A, los del día sábado. Entonces, si subo la grabación, pues entonces ellos ya no van a participar en el día sábado. Entonces, para los de Classroom, la sesión va a estar subida el día sábado, como a las 10 de la noche, propiamente. Ahora, los de Ready, como a las 10 de la noche, ya está subida ahí en la sección de sesiones grabadas, pues si usted quiere volver a ver la clase del día de hoy, pues en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que ustedes tengan? Entonces, como les digo, la otra semana tenemos nuestra sesión número 10 con el tema redacción del informe final, o redacción del preinforme de EPS, simplemente, y la sesión número 11, que va a ser dentro de 15 días, con lo cual estamos terminando, vamos a ver cómo se hace el informe final de EPS, cómo se hace la defensa del EPS y cómo se hace el proceso de la investidura que nos van a dar propiamente para el proceso de graduación, en ese sentido. Vamos a ver el significado de la toga universitaria, que es la que todos nos van a colocar cuando nosotros nos graduemos. Esa toga tiene un significado propiamente dentro de la universidad. Aquí no importa desde la San Carlos o desde la universidad privada, pues, en ese sentido. Y vamos a ver algunos tips de cómo usted puede responder ese examen. Dentro del examen de EPS hay 3 modalidades. Está la modalidad virtual, que es la que se está manejando mucho ahora, más que todo en la San Carlos, en la sede central, pues en ese sentido, por los problemas que hay ahorita. Pero en las universidades privadas o en la Universidad de San Carlos, pero en las sedes regionales o en el CUM, se maneja mucho lo que son las graduaciones grupales, en ese sentido. Y está la tercera modalidad, que es la más bonita de todas. Bueno, depende del gusto de cada quien, pues, pero la más bonita de todas es la graduación individual, pues, en ese sentido. Donde usted se gradúa solo, pues, en ese sentido. Nadie pierde un examen de graduación. Ahí les voy a dar los tips y a ustedes les puede decir, pero nadie pierde un examen de graduación en este apartado. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, pues en este momento doy por finalizada la grabación y doy por finalizada la sesión número 9 con el tema de lo que fue la evaluación. Gracias, no vi quién puso ahí. Entonces, en ese sentido, gracias, Wendy. Gracias por en ese sentido. Y nos estamos viendo dentro de 8 días con el tema redacción del informe de EPS. En ese sentido. Vaya Evelyn, vaya Zulmin. Entonces, gracias en ese sentido por sus comentarios, por sus GIFs que están colocando en esto. Entonces, ahorita en este momento cierro la grabación y doy por finalizada la sesión número 9.